Acá falta una conducción de la economía. Yo digo, acá falta una conducción política. Acá falta un presidente que diga claramente qué quiere hacer con la economía argentina, para dónde vamos. ¿Cuál va a ser el techo en este contexto del dólar? Mirá, el gobierno con esto me parece que uno puede relativamente pensar que tiene una cantidad de reservas muy importante. Son todas de prestado, han tomado deuda cara y mal, pero tienen esas reservas, con lo cual hoy es muy difícil que el dólar se le vaya a la mano. Estamos enfrentando un problema por la falta de divisas. Una demanda sostenida de argentinos que quieren claramente ahorrar. Y a nosotros disponer dólares para el ahorro nos cuesta. El dólar blue tiene en este momento un problema. Este es un mercado ilegal, claramente. Lo baja porque el dólar tiende a subir justamente porque hay menos dólares. Los pícaros compraron dólares una y otra vez, se los llevaron fuera del país una y otra vez tenemos que llegar nosotros a poner orden a todo eso. Que a la Argentina le faltan dólares, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. ¿Un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho. ¿Dónde sacó usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue? Les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. Los que especulan, aprovechamos este momento y empiezan a proyectar precios absolutamente incomprensibles. Se ve mucho en los alimentos. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Yo le decía hoy en la mañana al presidente, mira, yo compro mi bolsón de verduras en el mercado central, lo compro una vez por semana, bolsón de verdura, de fruta y docena de huevos, 7.800 pesos. Bastante bien. Cuando el fin de semana tuve que salir a comprar 3 cosas en la verdulería de la esquina, porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón, gasté también 8.000 pesos. Entonces hay que ir más al supermercado, hay que buscar los precios justos, hay que controlar más. Además de que comprendemos cómo te sentís, y además de que comprendemos cómo estás, y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos. ¿Sabés lo que pasa con Alberto? Es demasiado buen tipo. Nosotros cómo manejábamos la inflación, ¿querés que te recuerde? Decime. Bueno, nosotros teníamos a Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa hablando con los empresarios. Eso es verdad, él lo desmiente. Él lo desmiente. Nada. Pavada no, muchachos. Y la otra variante era mintiendo en el INDEC. Había 5 y decíamos que había 3. Bueno, así cualquiera controla la inflación. El actual gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, la verdad, hay gente que cuando no ve que hay actitud, cuando no ven que hay y no se está haciendo todo lo que tenemos que hacer, por supuesto también tienen algún tipo de desesperanza. En estos tiempos en que se aproximan elecciones y hay mucho barullo en la política, que haya todo el barullo que quiera haber. Pero por favor nunca nos olvidemos que debemos estar más unidos que nunca. La pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Qué lindo. Demasiado lindo. Demasiado lindo todo esto. La Argentina tiene la suerte que tienen un presidente que valora mucho el arte. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer específicamente en el arte? Porque es abarcativo el arte. Me gusta dibujar, a veces armo cosas. Que amanezca de una vez el nuevo día. Ya está bien de proclamar que está llegando. Cuando queda tanta noche todavía. Qué triste, ¿no? Lo primero que uno... Primera reflexión hacia la pasada. Qué triste, qué triste. Este gobierno prácticamente no ha hecho nada bien en estos 3 años, casi medio que lleva de gestión o de mala praxis gubernamental. Esa es prácticamente una certeza, una verdad revelada, un dato constatable de la realidad, objetivo y verificable. Es un gobierno que prácticamente no ha hecho nada bien. Punto 1. Y punto 2, es que prácticamente no tiene nada para hacer bien de acá a la entrega del mandato, el 10 de diciembre. Absolutamente nada. La brújula se ha perdido de tal manera que la vocera presidencial, portavoz, nadie sabe qué hace.
en un nivel de chapucerío astronómico. Sí, después de decir que el dólar blue es ilegal, que no sirve y demás, agarró un celular y le dijo a la secretaria, che, vamos a hacer un videíto en Instagram. Che, animate, dale, hace un videíto en TikTok. Sí, hace un videíto en TikTok y hablamos de los precios. Uy, dale, qué bueno, dale, hacelo. Sí, hizo un videíto. En clavelita de Lázari, que Dios la tenga en la gloria. Echándole la culpa de la inflación un poco más que al verdulero de acá de la esquina. Sí, que vende el rabanito, el pepino y la chicoria cara. Claro, qué hijo de puta el verdulero, ¿no? Antes de esto, esta señora, a quien todos le pagamos el sueldo, se mandó un acto de irresponsabilidad astronómico. El día amaneció complicado. Todos los días en Argentina amanecen complicados. ¿Saben para quién amanecen complicados los días? Para todas las argentinas y los argentinos, viste que hay que decirlo así ahora, que van a laburar, porque tienen que hacer frente a la realidad. ¿Sí? La realidad en la cual ellos, la mayoría de los argentinos que laburan, la conocen. No como el gobierno, que está peleado con la realidad. Está peleado con los datos, con la realidad, con el saber, con lo científico y sobre todo con la verdad. Esos argentinos que salen todos los días a trabajar, saben lo que es ir a la verdulería, saben lo que es ir a la carnicería y son los que realmente sufren. Y son los que amanecen todos los días con preocupaciones, no como nuestros funcionarios. Dicho esto, hoy el día no amaneció muy tranquilo. Se iban a juntar Alberto Fernández, el presidente, y Sergio Massa, el ministro de Economía. Cuando se juntan, sonríen ambos. Yo diría, ¿qué sonríen? ¿Qué sonríen? Y la vocera no tuvo mejor idea, y ahora lo escuché a Carlito Burgueño, que siempre tiene palabras muy inteligentes con estas cuestiones, subir una foto diciendo, ¿vieron ustedes que son toda una manga de pelotudos? ¿Vieron que no estamos peleados? Están todos peleados, pero con la realidad también. Una vez que subió la foto, lo decía Carlos Burgueño, cuando subió la foto, el dólar empezó a subir más aún. Un irresponsable. Y después se pudo hacer videíto de TikTok, le había dicho a la secretaria, dale, hagamos algo, que no tenemos nada que hacer. Hizo esto. Le digo la verdad, no se debe conocer, no se conoce en la historia reciente de la democracia recuperada un gobierno tan chapucero, improvisado, casero, tarambana, como este. A ver, Cerruti, ¿cómo era? Entonces es muy difícil hablar. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, que además de que comprendemos cómo estás, y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima, y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo, se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina hubo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar créditos, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del Fondo Monetario Internacional de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía, que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre, en diciembre, y sentíamos que empezaba la zona del alivio, porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía... Me aburrió. Che, ¿podrías escribir un libro de autoayuda o no? A lo Rolón o no. Ya lo hizo. ¿ya lo hizo? Claro, la revolución de las viejas, creo que se llamaba. Bueno, yo te digo la verdad, pará que acá tengo un tuit de cuando gobernaba Macri. En un rato voy a hablar de la CGT, de lo que escuchaba Burgueño, tiene mucha información. Yo te doy, Carlito. ¿Qué hace, Carlito? ¿Cómo está? Está Orlando Ferreres en el piso. ¿Cómo le va, Ferrer? Un gusto tenerlo, ¿eh? Gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de economía. Miren cuando gobernaba Macri, Macri, ¿no? Gobierno malo, ya sabemos, sí, por eso perdió las elecciones, si no se hubiese quedado. Bien, Cerruti. Y te voy a pedir lo que decía Kicillof también, el gobierno de Macri. Dólar a 43, dámelo ahora o no, ¿eh? 43 o no, Requejo, dame a 43. Dólar a 43, más inflación, más desocupación, más desindustrialización. ¿Sabe qué, Mauricio Macri? Yo estoy caliente, dice ella. Ahora no está caliente, ahora está con la autoayuda, sí, ahora va a la verdulería, ¿sí? Compra Kale. Todos estamos calientes, con vos, con tu gobierno y también con los cómplices, que en la red y los medios hablan de cualquier cosa para tapar el derrumbe. ¿Sí? Bueno, permítanme un paréntesis. Hoy leí un montón de muchos amigos, incluso de amigas,
que le dicen que abrevan la lógica gubernamental y está muy bien. Y es toda gente, a mi modo de ver, sanamente equivocada. ¿Me explico o no? Sanamente confundida. Sanamente confundida. Y muchos son amigos. Entonces decía, che, se acabó esto, ¿eh? Me cansé, hagan algo, vamos, el gobierno tiene que hacer algo. Un montón de amigos, colegas. Bueno, colegas, amigos. Sí, no sé si son colegas. ¿Está bien? Hagan algo. Yo les decía una cosa. Todos esos que están pidiendo ahora el gobierno, que siempre acompañaron toda esta lógica del kirchnerismo, todo, aprobaron todo, aplaudieron todo aplaudieron. Y ahora como se derrumba todo, si nos están pidiendo que hagan algo. Lo que hay que hacer es lo que ustedes no quieren aplaudir. Ese es el tema. Hay que hacer todo lo contrario que hace este gobierno y lo que hay que hacer es lo que ustedes no aplaudirían. Es más, cuando se haga lo que hay que hacer, ustedes van a hacer todo lo posible para que eso no avance. Es decir, van a putear, van a volver al Twitter y demás. Dámelo. Va a volver a Twitter para decir un montón de cosas. Ya te doy, Carlito. Dame a Kicillof. ¿Lo tenés a Kicillof? Cuando gobernaba Macri. Ah, la tengo a Cerruti, la tengo a Cerruti explicando la inflación. ¿Desde dónde? ¿En Harvard es? En Harvard. Dame, a ver, Cerruti, la escuchamos. Las bananas. ¿Qué cosas traigo, señoras? Traigo fotos, cebollas, vendo. Ahí está. Estamos comprando motores de Bueno, barcos, 400, aviones, señores, 404, bueno. Compro. Cambio bolsa de papa por batería, Bolsa, señora. 404 o 403. Todo lo que quieren ¿Eh? 403. A ver. Qué autofiel, ¿eh? Qué autofiel, ¿eh? Bueno, acá le compra Cerruti la banana, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, dame... te escucho de Cerruti, Burgueño. ¿Cómo te va? Hola, bueno, a ver, dos tecnicismos, y si me permitís, lo que vos quieras. La pregunta boluda. Pero pregunta boluda hablamos 9:30. Gabriel Cerruti nos entrega un momento... Cerruti. Me gusta. Un momento importante para el gobierno. Fíjate al comienzo del video, cuando empieza a mencionar los hechos históricos que llevaron a esta situación. Dijo, bueno, le damos un 53, en realidad 54. 54, sí. Bueno, pero bueno, 53. Sí. Le puedo errar. Cualquiera le puede errar en un punto. Sí, claro. En 54, en 104. Y dice, tuvimos que emitir un montón de dinero. O sea que la emisión es inflacionaria al final. Sí, claro, exactamente. Bueno, pero ¿cómo? ¿No era que se podía emitir, que no había problema? Pero si esta gente ha peleado con la realidad. Pero perdón, a mí me confunden. ¿La emisión monetaria al final es o no es inflacionaria? Porque por un lado te dicen con convicción que hay ejemplos de países... Si usted está confundido porque alguna vez le creyó, Burgueño. No, yo creo que la emisión monetaria genera inflación. No es una opinión, es un dato. Yo creo que es así. Ahora, también la escuché a Cristina Fernández de Kirchner y a otros miembros del gobierno decir que hay un montón de países que emiten, que tienen déficit y no tienen inflación. ¿Sabes lo que pasa? Están peleados con la verdad. Está bien que se empiece a reconocer. Porque en cualquier momento dejás de emitir y hasta puede bajar. Bien, ahora me vas a contar de la foto. Dame el tuit de Cerruti, preparámelo de la foto, sonrientes ambos, el presidente y el ministro de Economía. Después de eso me decía Burgueño que empezó a subir un poco más el dólar. ¿Se estabilizó en qué? ¿En cuánto? No, subió, llegó a estar en 4.40, pero después empezó a bajar, cerró a 4.32, porque además de la foto pasó otra cosa. Claro, ahora me lo contás. Subió 10%, ¿no? ¿En 3 días? No, más. ¿Más? Sí. Sí, bueno, de 400... 12 en 4 días. 12 en 4 días. 12, 13 en 4 días. Acá tenés la foto. Bueno, me preguntaría con respeto. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Es un momento para reírse? A ver, acá, no, para reírse no. No sé si... No sé si el diseño de la foto está bien. Pero sí era necesaria la foto. No, eso son dos cosas. En realidad tiene 48 horas de retraso. Son dos cosas distintas la foto. Es para sonreír, presidente. Una. Dos. Lo cuestionable es el tuit de Cerruti. Ese es el tema. Pará, dame a Kicillof cuando gobernaba Macri. Horrible el gobierno de Macri. Fíjese lo que decía Kicillof del dólar. El dólar estaba a 20 y piquito. Un desastre. Y la patria en peligro. Dale, Axel, a ver. Perdón, lo que se ve, y lo veía
lo veía que ayer era, o anteayer ya era una cosa, bueno, acá falta una conducción de la economía. Yo digo, acá falta una conducción política. Acá falta un presidente que diga claramente qué quiere hacer con la economía argentina, para dónde vamos, cuál es, porque si no, todos los sectores que va cobijando el gobierno tienen conflicto y que gobiernen los empresarios es más o menos como que gobiernen para sus empresas. ¿Cuál va a ser el techo en este contexto del dólar? Mira, el gobierno con esto me parece que uno puede relativamente pensar que tiene una cantidad de reserva muy importante. Son todas de prestado, han tomado deuda cara y mal, pero tienen esas reservas, con lo cual hoy es muy difícil que el dólar se le vaya a la mano. Ustedes son muy jóvenes, pero yo viví en un país que el dólar estaba a 20. Hace 4 años. Hace 4 años. ¿De qué se ríe el presidente? Te digo una cosa de Kicillof. ¿Una sola? Está a 3 días de hacer esta misma declaración hoy. Dale 3 días más a Kicillof. Y empieza esta misma declaración. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que Kicillof es parte del problema. Porque es parte de este gobierno. Hablando de Kicillof, es parte del problema. Espera que quiero hacer una pregunta a nuestro amigo Ferrer. ¿Le parece, amigo suyo también? Dale. ¿Sí? ¿Cómo anda, Ferrer? Es un gusto tenerlo. Muy bien. Bueno, primera definición. Sí, la emisión genera inflación, ¿correcto o no? Exacto, porque surge inflación es de inflar. Y eso viene de la moneda. O sea que más claro que eso no hay. Sí. Es evidentemente un recurso que tiene su causa en la moneda que se infla. Y de ahí surge el aumento de precios. Pero no es que el aumento de precios es algo que se desligue de la emisión. En realidad es lo mismo. ¿Cuánto? Usted hace siempre estudios muy serios, siempre lo está Carlito Burgueño. Sí. La inflación del mes en curso que se va a conocer durante mayo. Sí. ¿Va a viajar más cerca de 7, a 8, a 6? ¿A cuánto? En 2 semanas a nosotros nos dio 6,3, 2 semanas. O sea, 2 semanas del mes de abril. O sea que para el cierre del mes por lo menos va a estar en 7. Por lo menos va a estar en 7. Por lo menos en 7. ¿La inflación en general o la inflación en alimentos? No, la inflación en general, promedio, de todos los bienes. Y los alimentos también van a subir porque suben por la devaluación del dólar oficial. Ahora hay una discusión de si esto del 104 es hiperinflación o no. ¿Y qué es? Bueno, acá hay que ver dos organizaciones de profesionales. Los economistas dicen que hiperinflación, es cuando hay más del 50% mensual de inflación. En cambio, los contadores, en la organización internacional que tienen ellos, que es la National Accounting, entonces ellos dicen, cuando un país tiene más de 100% en 3 años, ese país es hiperinflacionario. Y esto lo tuve que estudiar. Yo porque estoy en director en Aeropuertos Argentina 2000. Entonces tuvimos que aplicar el ajuste por inflación a los balances de aeropuertos porque hay más de 100. ¿Cuál es el techo del dólar, Ferrer? Y el techo no tiene un techo porque eso depende de los precios. Es evidentemente un problema monetario. Depende del gasto público, depende de cuánto se emita por el Banco Central para llenar el déficit, y de ahí viene el techo del dólar. Carlito, vamos. A ver, a esta altura, ¿cuánto del problema es político, cuánto es económico? Y si usted si alguien del gobierno lo llamara para pedirle un consejo, ¿cuál sería? Bueno, si me llamara, yo diría, mire, yo en el 89 fui viceministro de Economía y el ministro murió a los 8 días. O sea que me tuve que encargar de la hiperinflación de Alfonsín. Y tuve que hacer un plan de 150 medidas, no una, ni 2, ni 3, 150. Evidentemente que uno para poder hacer un plan requiere tiempo y profundidad en el espacio para poder hacerlo, para poder aplicar esas medidas. Después vinieron otros economistas y siguieron por el mismo camino. Pero en general no se puede entrar y decir voy a hacer esto y nada más, sino que requiere un plan integral para poder controlar la inflación, y eso requiere más tiempo por delante. ¿Se puede dolarizar, Ferrer, o no? Es muy difícil porque ahora no quedan casi dólares en el neto, digamos. Hay muy poco o nada, o en negativo, según otras expresiones. La cantidad de dólares brutos es 38.000 millones, pero sacando lo que son depósitos de los particulares en el Banco Central, en cada banco, y estos depositados en el Banco Central, más lo que es el swap de China y el oro, prácticamente no queda nada libre de todos esos 38.000 millones. O sea que
Yo creo que por eso ahora no se puede dolarizar. No se puede dolarizar. No se puede dolarizar porque no hay dólares. Salvo que la situación se vuelva irremediable y no haya manera de manejarse, pero yo creo que no es así. ¿Cómo calificaría la situación actual? Difícil, una situación difícil. ¿Comparable con qué? Comparable con la del 89, donde hay una hiperinflación menor, pero también se llama hiperinflación profesionalmente a esto por los contadores, que lo definen profesionalmente como más de 100% en 3 años. Y ellos lo tienen definido así, inclusive la Comisión Nacional de Valores es la que establece esa obligatoriedad de hacer el ajuste por inflación. A ver, ¿qué es, Ferrer? Que me gusta hablar con ustedes. Dame los 2 títulos o 3 que quieras, Carlitos. Una jornada, insisto, muy complicada, muy caliente. ¿Sí? Se elevó la tasa de interés también. Te escucho, Carlitos. Bueno, primero empecemos por ahí, ¿no? El Banco Central decidió subir la tasa de interés a 300 puntos básicos, esto es 81%, pero la tasa de interés real de la RELIC va a llegar a 120%, redondeando 120%. ¿Esto qué quiere decir? Que si la inflación está en 104 por ahí, estamos en una tasa de interés real, con lo cual positiva. La decisión más importante que puede tomar un banco central en un momento inflacionario se tomó. Sí. Debería empezar a dar resultados a partir de mañana y calmar un poco la corrida. Que esto es lo importante, calmar la corrida, terminar primero, con la corrida. Mire, lo hay que preguntarlo. Técnicamente, sí. Y de la Zamput. Sí, ¿cómo? ¿Una corrida de la Zamput? Claro. Bien, hay corrida. Hay una corrida importante. Sí. Y cuando vos tenés una corrida así como esta, que en 4 días subió 30 pesos el dólar, la pregunta no es los 4.40 a los que llegó hoy, si va a volver a llegar, si va a superar los 4.40, sí. Sino cuál es el nuevo piso. ¿Cuál es el piso con el cual la economía va a empezar a trabajar? Se dicen tantas cosas, no la voy a repetir porque ingresaríamos en un terreno de gran... Piso del dólar, ¿verdad? Eso. Sí, exactamente. Vos lees Twitter, hablas con... y te hablan de números estrafalarios. No voy a repetir ninguno porque tengo miedo que al decirlo se terminen instalando esos números. Pero son números estrafalarios, extravagantes y demás. Ferrer, ¿cuánto de esto se traslada a precios? Bueno, parte se traslada a los precios, porque muchos importadores tienen que comprar el dólar MEP, mercado bursátil, o el dólar contado con liquidación, que es para pagar al exterior. Entonces eso aparece en los insumos de muchos productos que se fabrican acá. Y por eso los autos tienen mucho componente importado. Y cualquier producto prácticamente, salvo los agrícolas, tiene componente importado. Y estos inclusive, los fertilizantes y otras cosas, también se importan. O sea que entra de alguna manera en el plan inflacionario. ¿Qué es lo que más va a aumentar? Yo creo que lo que más perjudica a toda la población pobre es los alimentos. Eso es lo que está aumentando más, porque además del tipo de cambio que devalúa 6,5, 7 por mes, está el aumento de los precios en dólares. Así que eso trae como consecuencia un aumento de 7, 8, 9% en materia de alimentos. Sí, a ver, Y pesa mucho el alimento dentro de del gasto familiar. Y además el costo de reposición, no vamos a suponer, y corríjame, porque yo tengo 1 millón de papel higiénico estoqueado. Claro. Como no sé el precio, no sé cuánto lo tengo que vender para después poder comprarlo. Claro, no se sabe el precio de reposición. Exactamente, para volver a estoquearme. Entonces también es el precio por las dudas, ¿o no? Hay un precio por las dudas. Sí, un aumento por las dudas, digamos. Y bueno, eso es lo que pasa, por ejemplo, con la educación, que aumentó en el mes de marzo 29%. ¿Por qué? Porque no había aumentado antes. Entonces después tuvo que recuperar de golpe todo lo que había perdido en varios meses. O sea que eso ocurre con estos sectores que sufren, digamos, un desgaste y después tienen que pegar un aumento de improviso. Explíqueme esto. Todos estos países sufrieron la guerra y la pandemia, ¿no? ¿Correcto? Si es pandemia es global, la guerra es global también. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En todos estos países el gobierno dice la pandemia, la guerra. En todos estos países, ¿sí? La inflación anualizada es en la India de 6 puntos, en Jordania de 4, en Pakistán no hay inflación. En Estados Unidos, que llegó a 8 durante la pandemia, es de 5.
en Sudáfrica es de 7, en Brasil es de 4. ¿Y entonces, Ferrere? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Exacto. No Son sanateros, entonces, chamulleros. Sí, porque si no tenemos en estos países 104 también. En cambio, los demás países no tienen ese número. Y tenemos un número muy distinto, 100% mayor que los demás países. 4% sería lo que tenemos que tener anualmente. Sí. Y tenemos 104,3%. Bien, bien. ¿Cuándo y cómo cree que esto puede cambiar? Yo creo que va a cambiar con el gobierno nuevo que venga. Hay que ver quién es el gobierno nuevo, pero tengo la expectativa todos que haya una esperanza con el gobierno que va a cambiar y que haga un plan integral. Bien. Que pueda resolver todos los problemas al mismo tiempo. Al principio puede haber un poco de inflación por la corrección de precios relativos, pero después vamos a encontrarnos con un país normal, con una inflación de un dígito o de 4%, de 2%, no sé, pero un país normal. Yo creo que eso es lo que puede hacer que cambie en Argentina. Gracias, Ferrere, por haber venido. Un gusto tenerlo. Gracias. Sí, Orlando Ferrere, economista de los buenos. Me voy de la mesa. A ver, estoy viviendo un montón de cosas. A mí, sinceramente, en estos días me molesta mucho, me indigna, me genera las conductas ambivalentes de muchas personas que decían de todo durante el gobierno de Macri, que están absolutamente calladas, en silencio. ¿Se están preparando para el próximo gobierno? ¿Están afilando las lanzas? ¿Están buscando los palos para meter en la rueda? La CGT, tarde, en vísperas del Día Internacional del Trabajo, que va a ser el 1 de mayo, sacó un comunicado que es entre extravagante y estrafalario, donde prácticamente no habla del gobierno, sino que le echa la culpa a cuestiones macroeconómicas y el agente 86 y el inspector Gallet y no sé quién más. Este es el gobierno que más pobres ha generado en el último tiempo, que más inflación ha generado en el último tiempo, con una caída del salario brutal, que lo dijo incluso la vicepresidenta de la Nación. Un país que ha perdido la moneda, lo dijo también la vicepresidenta de la Nación, donde quienes más han perdido son los trabajadores. Y la CGT no hizo ni un paro, ¿correcto? Exactamente. No hizo ni un paro, ¿no? Y okay. Es la primera vez que expresa públicamente, en una carta que muchos consideraron muy dura para lo que venía siendo la relación de la CGT con el gobierno, críticas hacia la gestión de Alberto Fernández. El comunicado es muy extenso, tiene un montón de puntos en los que hace cuenta de la crisis social que se vive, los problemas que hay como consecuencia de la inflación, el impacto que tienen los salarios. No lo nombra el presidente de la Nación. No lo nombra el presidente, pero tiene un motivo también. Sí, frena, si no es que aburrimos. Imagínense si hoy gobernase el radicalismo. 45 paros generales. Imagínense si hoy gobernase el PRO. 50. ¿Qué haría? Imagínense si hoy gobernase los liberales. Milei, no sé qué le guste. ¿Sí? 100. Pero 100. ¿me explico o no? ¿Qué es lo que repetís todo el tiempo de Baradel? Cinismo, ¿qué son? ¿Qué es lo que repetís todo el tiempo de Baradel? Sí. Todo el tiempo en este programa se muestra el dato de que Baradel, durante la gestión de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal, se cansó de hacer paros. Más de 60. Y en lo que va, 62 en punto. Y en lo que va de la gestión de Axel Kicillof, 0. La CGT es lo mismo. Insisto, con Macri sí hubo un momento, recordarán ese episodio donde incluso se subieron al palco y empezaron a robar el atril en 2017, donde había una presión para que se haga un paro. Pero ahora es la misma situación y no vuelve una mosca. La genuflexión de la CGT está vinculado porque gobierna el peronismo, digámoslo con pelos y señales. Claro. Como gobierna el peronismo y gobierna muy mal, por lo menos ahora, muy mal, no tiene nada bueno para mostrar absolutamente nada. ¿Sí? La CGT parece que pasó es genuflexa, por no decir otra cosa. ¿Qué pasa esto ahora? Pará, Angulo, ¿qué decías? No, que parece que pasó hace mucho tiempo, pero la CGT ya adelantó que quiere lugares en las listas en las próximas elecciones, entonces va a tener que sentarse a negociar con el kirchnerismo. Todos quieren lugares en la lista, y nadie quiere resolver nada. Todos quieren lugares en la lista y nadie quiere resolver nada. ¿Qué pasó el 17 de octubre del año pasado? La CGT, o parte de la CGT, porque no estaba Pablo Moyano, hizo un acto en obras, en Obras Sanitarias, el club, donde justamente planteó lo que dice Martín. Queremos lugar en las listas, vamos a hacer un partido, basándose en esta máxima de la época de Perón de
un tercio de la lista repartida, un tercio para el peronismo, un tercio para los sectores económicos, un tercio para los sindicatos. Ahora la Cámpora se quiere llevar todo. Ese es el punto. O sea, que lo que estamos viendo ahora en la CGT ahora es cómo fracasó esa conciliación y se da justo esa negociación en las vísperas de un encuentro que va a ser mañana en la sede del PJ, en donde esto va a estar en discusión. A las 5 de la tarde. A un sector importante de la CGT y mayoritario no le importan los trabajadores. No. ¿Viste No ganancias ahí en algún momento, por ejemplo, que fue un reclamo histórico? Carlito. Yendo a lo importante, el contador Prieto, ese atril de la CGT que se lo afanaron lo terminaron vendiendo en Mercado Libre. Sí, es verdad. Es verdad. Pero ¿se acuerdan lo que fue el grito de convoquen al paro y un insulto, convoquen al paro y un insulto? Bueno, me acuerdo que lo subastaron y querían comprar, che, ¿ese el atril en serio o ese? No. Y el que se lo afanó dijo, no. Con chorizo, sin ¿cómo chorizo. lo pudo certificar? Lo certificaba. Estaba firmado. Con choripán o sin choripán vino ese. Vino. La CGT marcha el 2, ¿no? Sí. Va a marchar el 2, ¿sí? Y le van a echar la culpa. ¿A qué? Va a ser bastante pacífica, ¿no? Está Raúl Timerman en el piso. Yo me voy a sentar a hablar con él. ¿Qué haces, Raúl, querido? ¿Cómo te va? ¿Sí? Bueno, no me escucho. ¿Cómo te va, Raúl? Te estaba saludando. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por estar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de todos estos temas de la actualidad. ¿Cómo se gestó la foto de Alberto Comasa? A ver, dos cosas. Primero, ¿tenés la foto versión Twitter de Cerruti? Sí, ahí vamos a ver. Porque ya siendo las 21:32 es hora de preguntar boluda. Sí. Después de esa foto pegó un tiroma al dólar hacia arriba, ¿no? Sí, pero ojo, no, la foto estuvo bien, pero a ver. No estoy hablando de la foto, estamos hablando del tweet. El Twitter. Encarnizada interna. Después, además del chiste. ¿A quién le habla, Cerruti? Además del chiste, ¿no? Encarnizada interna, qué sé yo. Que además es cierto. Es la portavoz Cerruti, ¿no? Claro. ¿Informó qué pasó en la reunión? No sé qué es. No sé qué es. Pará, ¿es la portavoz? Sí. ¿Están seguros ustedes? Sí. Yo no estoy seguro de nada. Hace conferencia, ¿no viste? Hace conferencia que ayer contaba Prieto que llama a la gente para que... Prado, pues se va a enojar. No, yo no me enojo. Llama a la gente para que... Llama para que le hagan preguntas. Bueno, la foto la subió a qué... ¿Tenés el horario preciso de que subió la foto? Porque entiendo que el dólar después de la foto se fue a 4.40, después bajó. ¿Está bien? Subió al mediodía, sí, pero... No sé si fue por la foto. Y hace 8 horas fue más o menos fue la 1 del mediodía. Pero bueno. Punto 2, vamos, lo escucho. Punto 2. Sí. ¿Tenés el audio de Elías, de Luis Elías, en Futurock? Mañana viene, en Futurock. Mañana viene Moreno y le voy a preguntar por esto. Mirá. Le voy a contar una cosa. Feliz. Le voy a contar una cosa. Participé cuando trabajaba en otro canal, cuando casi agarran a trompadas. De Elías y Moreno. Yo se lo voy a preguntar a Guillermo. Se lo voy a preguntar mañana a Guillermo. Yo lo que dice de Elías se lo pregunté. Ustedes estaban chicos acá. Sí. Lo del arma y Moreno lo negó. Negó absolutamente todo. Lo escuchamos y lo analiza Urbenio. Dale, dame a Elías, vamos. ¿Cómo manejamos la inflación? ¿Querés que te recuerde? Decime. Bueno. Nosotros teníamos a academia, Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa hablando con los empresarios. Claro. Eso es verdad, él lo desmiente. Nada. Pavada no, muchachos. ¿Pero a vos te parece que eso es una forma de hacerlo? No, yo te estoy contando cómo hacíamos nosotros. ¿Pero estás a favor de esa forma? No estoy a favor de eso. Y la otra variante era mintiendo en el INDEC. Había 5 y decíamos que había 3. Bueno, así cualquiera controla la inflación. Y vos decís que Alberto es demasiado buen tipo, que no hace ni eso ni una cosa ni otra. Alberto es un tipo honesto. Fíjate, un tipo que tiene 5.800 obras públicas, hizo 100.000 viviendas y no tiene una denuncia de corrupción. Ni una, Ni una. Sí. Bueno, a ver, hay un punto importante en esto. Decir que es de Elías y no tiene no recita análisis. La declaración. No recita análisis. Sí, y no es funcionario. Sí. Pero el hecho, suponete que fuera un ex funcionario importante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y reconociera públicamente que el INDEC toqueteaba la inflación y que si quería la bajaba de 5 a 4. De 3 a 5. Recordemos que la Argentina tiene un juicio por toquetear la cifra del INDEC de la inflación en Nueva York, que le puede costar a la Argentina $5.000 millones. Por la actualización de los bonos, ¿cómo se actualizaban los bonos? Se actualizaban con el índice de inflación y si estaba tocado, los bonos rendían menos. Es de Elías, la verdad, sinceramente, mucho, no importa porque no era funcionario, no por otra cosa, no era funcionario, no tenía responsabilidades, pero si algún funcionario más o menos de peso del gobierno, de aquel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijera públicamente y reconociera públicamente
que el índice de inflación se manipulaba y que la inflación era mayor a la que se informaba, la Argentina podría perder un juicio de 5.000 millones de dólares. Recordemos que la vicepresidenta de la Nación en los últimos alocuciones, hace mucho no habla Cristina, Sí, claro. había dicho el índice de inflación de la ciudad, ¿se acuerdan o no? Sí. Claro, Para decreciendo que- del propio. Decreciendo del propio. ¿Se acuerdan o no? Sí, pero tiene su lógica eso. Por supuesto No puede que decir tiene. ella, bueno, en fin, la verdad que en mi gobierno Sí, la inflación era sí, la 25, dibujamos, sí, la dibujamos. porque automáticamente perdemos el juicio. Sí, bueno, mañana peleamos con Moreno que viene al piso. Sí, ¿qué hace Timerman? Me voy a acercar para hablar contigo. ¿Qué ves de todo esto? Mira, acercate porque desde allá Sí. no escucho nada. Ah, no escuchás. Bueno, no pasa nada. Siempre con lindas medias vos. Es un campeón. Gracias. ¿Sí? ¿A los botes qué hacemos? ¿Cómo? ¿A los botes qué hacemos? No, bueno, es un país, estamos llenos de piolas, pero tenemos 40% de pobreza. De mínima. Y tenemos más de 100% de inflación. Todos hacen chistes, esto de que hizo la vocera presidencial es un chiste, el país está muy angustiado. ¿El país es un chiste? Eso fue un chiste, pero lo hizo en tono de broma, en un país que está terriblemente angustiado. Y yo hablaba esta tarde con Sheila Bilker, que terminaba de hacer una cantidad de focus. Hay algo que a nosotros nos asusta, que es la familiaridad con que la gente habla de la dolarización. Hay una aceptación de un fenómeno que puede llegar a ser tremendo para la sociedad argentina. ¿Peor que ahora? Como Esto es la tremendo. dolarización. Esto es tremendo lo que estamos viviendo, Raúl. Sí, señor. ¿Vos decís que puede ser peor? Sí, yo digo que puede ser muchísimo peor. Mirá. De donde estás sentado vos, ayer Milei dijo que llama un plebiscito para la dolarización, ¿correcto? Sí. Hoy muchos medios Claro. se hicieron eco de esa declaración. Vos no podés hacer un plebiscito para que la gente opine sobre un tema que no conoce. Punto 1. Vos podés hacer un plebiscito de lo que quieras. No, pero es un plebiscito tema para que el no líder. conoce. Si haces un plebiscito en serio, tenés que dar toda la información, etcétera, etcétera. Mirá, yo estaba leyendo el libro de Remes Lenikov. Sí. Ese es un hombre que tendrías que entrevistar, porque ese hombre con su equipo y con un pacto Estuvo con Pagano, político, creo, la semana pasada acá. ¿cómo? Estuvo con Marcela Pagano acá la semana pasada. Bien, sacó al país de una crisis que fue la del 2001 y lo cuenta exactamente cómo lo hizo. Pero Pero más que a mí- entrevistarlo yo, debería llamar al gobierno, ¿no? ¿O no? Sí, claro. No, que lo llame Alberto. Pero vos sabés una cosa, me anoté Sí. el Las equipo anotaciones que de él Timerman. tenía. Ah. Equipo que tenía. ¿Con Te lo- qué equipo lo encaró? Te Ya lo puedo- tenía te puedo decir, formado. me acuerdo. ¿Cómo? Me acuerdo, te puedo decir algunos nombres si querés. Sí. Jorge Sarguini. Sí. ¿Sí? Gerardo Otero. Te gané. No lo recuerdo. Sí, de La Plata. Sí, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés ¿Sí? un dato? Sí. No cobramos Dale, a ver, ¿qué más? jubilación. A ver, ¿qué Bueno, más? tenés a Jorge Todesca, Ahí Oscar está, Todesca. Lamberto, Lisandro Barri, Jorge Sarguini, Alieto Guadani, Aldo Piñanelli, Alberto Abad, José Barbero. Y ese equipo lo había formado para salir de la convertibilidad cuando hacía la campaña Duhalde versus De la Rúa. Duhalde pierde justamente porque plantea salir de la Es verdad, convertibilidad. es verdad. Bien, después hubo que salir, pero se dio en una situación muy particular y él lo cuenta. Él el día 30 de diciembre del 2001 lo llama a Duhalde y le dice, necesito que seas mi ministro de Economía, venite mañana a la mañana. Se va el otro día a la mañana a lo de Duhalde y estaba Alfonsín y Zurruil, Duhalde y él. Y Duhalde dice, explica qué vas a hacer para salir de la convertibilidad. Él explica todos los pasos que hay que dar simultáneo. Sí. Alfonsín le pregunta a Zurruil, Juan, ¿está bien eso? Y Zurruil, que lo consideraba presidente, todavía dice, presidente, sí, estoy de acuerdo. Se dan la mano los cuatro, sellan el pacto y el 27 de abril, a los 4 meses, se va Remes Lenikov. Terminó eso y en ese momento empieza el proceso de crecimiento de la actividad económica más grande de la historia de la República Argentina, que dura hasta agosto del 2003, más o menos. Y estaba, ¿quién estaba? Primero Remes, después Roberto Lavagna. Estaba el Vasco de Mendiguren, el Ministerio de Industria. Sí, ahora está también. Estaba Bergoglio, por un lado, que también había participado en el acuerdo. Ahora bien, se pusieron de acuerdo los dos jefes políticos. ¿Quiénes son los jefes políticos hoy? Decímelo vos.
Uno es Macri, el otro Cristina, no sé, decímelo vos. Sí, pero los dos debilitados en su propio sector. Es verdad, primero. es verdad. ¿Vos Bien, pensás no hay que jefe se pueden sentar y hablar? No hay jefes políticos. No. Argentina no tiene jefe político. No. ¿El presidente En es un jefe político? No. No. Te hago otra pregunta rápido, así en este ping-pong que me gusta escucharte. Me decís que mucha gente habla a favor de la dolarización. A favor no, habla demasiado familiarmente de la dolarización. Vamos a suponer que gana Milei. Fenómeno complejo. Gana Milei. ¿Puede ganar? Milei hoy está en 24 puntos y el Frente de Todo en 26. Bien, o sea... Puede entrar en el balotaje. Puede entrar en el balotaje. Bien. Gana y plebiscita la dolarización. Como dijo ayer que lo va a hacer. No sé qué pasa. ¿La gente va a votar a favor? No lo sé. A eso no te lo puedo decir. Hay una cosa que en opinión pública no se puede hacer, que es saber quién va a ganar la elección el próximo domingo si el próximo domingo no hay elecciones. Claro. Vos le tenés que plantear un escenario, ¿qué va a hacer la gente en el caso de que Milei gane y llame a... No sé. No, te estoy preguntando porque sí, pero no lo sé. Lo planteo. ¿Quién gobierna hoy? Bueno, hoy creo que el que tiene fuerza en el gobierno es Sergio Massa, indudablemente. Yo creo lo que dijo Ferraresi, que lo dijo entre comillas. El intendente de Avellaneda. Así es. Exintendente. Que dijo, bueno, Sergio Massa asumió un día antes que nos tengamos que ir todos en helicóptero. Y está bien, es una alegoría, pero lo dijo. Y Cristina Kirchner no hubiera dejado que Sergio Massa asuma como ministro de Economía, pasándole a Agricultura, Ganadería e Industria aparte, si no hubiera pensado que estábamos en problemas. ¿Y hoy estamos peor o mejor que en aquel momento? No, digamos, la crisis y el deterioro ha seguido adelante. Digamos, el tema de la inflación no se ha podido parar, que es un tema complejo. Winston Churchill decía que en política cuando uno dice qué, no tiene que decir cuándo. Si vos decís yo voy a bajar la inflación, no tenés que decir el mes que la vas a bajar. El segundo semestre de Macri. Sí, una cosa más genérica. Bueno, no se pudo hacer eso, se mantiene una cierta estabilidad que se está midiendo día a día. ¿Qué estabilidad de qué? En el sentido de que, bueno, todavía no desbarrancamos. ¿No desbarrancamos? No, desbarrancar es una hiperinflación. No la tenemos todavía. Tenemos una situación complicada y aparte tenemos una degradación de la clase política como nunca hubo en la Argentina. Totalmente de acuerdo. Pero escucha esto. No desbarrancamos porque no hay hiper, me decís. Está bien, te lo tomo. Sí. Tenemos más pobres que antes de la hiper de Alfonsín. Pero tenemos más pobres, sí. Y bueno, entonces desbarrancamos. Bueno. 40 años de cada dos pibes no morfan. 40 años de democracia, cada vez más se gasta en desarrollo social, cada vez hay más pobres. Sí, se gasta, cada vez se gasta más en educación, cada vez es peor la educación pública. Cada vez se gasta más en salud pública. En la pandemia se modificó un poco, pero la salud pública no es buena en la República Argentina. ¿Qué hacen? Vos fijate. ¿Para qué hay bueno público, Raúl? Una cosa. No hay. Vos fijate que la gente se iba a Uruguay en la época de Rosas, en la época de Perón, como refugiados políticos. Sí. ¿No es cierto? Que eran opositores, se iban a Uruguay. Sí. Después, en la década del 60, después de la noche de los bastones largos, se fueron científicos. Manuel Sadowski se fue, hizo el Instituto de Informática. Hoy está en un primer lugar en informática Uruguay. Y con la pandemia se fueron los emprendedores, los empresarios, los que hicieron los unicornios. Se fueron a Uruguay. Ahora vuelven a Bariloche, van al Yao Yao y llaman a los políticos de la oposición a rendir examen. Y los políticos de la oposición van a explicarles qué van a hacer a ellos que se fueron de Argentina durante la pandemia. Es una regradación. ¿Pero quiénes se fueron de lo que estaban? ¿Pero quiénes se fueron? Todos los unicornios, todos los que hicieron unicornios. ¿Sí Galperín da laburo acá en Argentina? ¿Cómo? ¿Galperín da laburo en Argentina? ¿Cómo que hay laburo? ¿Da laburo en Argentina o Galperín? Sí, está bien, pero él dónde está viviendo. Y pero déjalo que viva donde quiera. ¿Por qué se va? Pero espera, déjalo que viva donde quiera. ¿Por qué se va? ¿Pero da laburo en Argentina, sí o no? Sí, ahora está dando laburo afuera también, pero no importa eso. Pero se va por una cuestión impositiva, por una cuestión de seguridad. Perfecto, está bien. Bueno, y se van esos. Bueno, pero que no vengan a tomarle examen a la oposición. Vinieron a escucharlo. Además, el presidente está invitado, ¿no? Bueno, si a vos te parece bien, está bien. Pero no sé qué tiene de malo.
Para mí me parece denigrante ir a dar examen respecto a lo que van a hacer, respecto a qué van a hacer en la economía. Y sí, obvio, para ver si le conviene invertir o no. Bien, solamente a la oposición. No, si el presidente de la Nación estuvo invitado. No invitaron al oficialismo. No fue. Pero Raúl, pará, Carlos, contalo vos. A ver, estaba invitada la oposición. Sí, ¿qué hicieron cuando dijo que no podía? Sí, el presidente tenía un Zoom preparado para que él hable y eligió no estar presente y fue a un acto a inaugurar una obra. Sí. ¿Y qué hicieron cuando les anunciaron que el presidente no iba a hablar? ¿Qué hicieron? No sé. Aplaudieron. ¿Por qué se va a exponer el presidente? Sí, lo pueden hacer, pero ¿por qué se va a exponer el presidente a eso? Hizo muy bien, no hubiera aceptado inicialmente hacer... Son las personas que más laburo dan en Argentina. No, disculpame que te diga, pero los que más trabajo dan son las pymes. No, el Estado. No, las pymes. Sí. Las pymes dan más trabajo que el Estado, totalmente. Sí, las pymes dan trabajo en la Argentina. Este es un país organizado alrededor de las pymes, no alrededor de las multinacionales. Sí. ¿Seguimos peleando en 30 segundos? Pará, ¿seguimos peleando en 30 segundos? ¿Te queda, Raúl? Sí, dale. 30 segundos, dale. Pausa. Me decía Timerman fuera del aire, le digo, decirlo al aire me pareció interesante. Estábamos discutiendo un poco. ¿En la próxima elección qué va a pasar? Bueno, hay un viejo eslogan de la década del 60 de Vanguardia Comunista. Vanguardia Comunista, en esa época Zanini estaba en Vanguardia Comunista. ¿No? Que decía, gane quien gane, pierde el pueblo. Sí. Y yo creo que estamos en un final de época. Quien gane, pierde el pueblo. Si gana la oposición, pierde el pueblo. Si gana el oficialismo, pierde el pueblo. Ya perdió el pueblo. Y a partir de ahí va a empezar un fenómeno nuevo de reconstrucción de cero. O sea, esto no va más. No, pero no va más ni mantenerlo, ni va más destruir todo. Es decir, vamos a demoler todo, vamos a incendiar el Banco Central. No va por ese lado. Y mantenerlo, arreglarlo, mejorarlo un poco, tampoco va por ese lado. Y aparte uno mira la clase dirigente argentina y tampoco va por ese lado. Entonces tiene que surgir algo nuevo. Ese algo nuevo va a surgir después que nos hundamos más de lo que estamos hundidos. O sea, ahora. El 11 de diciembre no va a ir peor que ahora. Yo creo que sí. Gane quien gane. Yo creo que no sí. ¿No va a ir peor que ahora? Sí, pero fíjate una cosa, ¿qué va a encontrar el que asuma el 10 de diciembre? ¿Qué va a encontrar? No sé, ¿Vos pensás que esto se va a ordenar y se va... Con el Fondo Monetario Internacional vamos a lograr un acuerdo a 50 años y que con todos los que nos hacen demandas en el CIADI vamos a poder no pagarlas? ¿Vos pensás que todo eso va a ocurrir? No va a ocurrir todo eso. ¿Quién gobierna? Vamos a estar muy mal. Muy mal. ¿Quién gobierna hoy? Hoy creo que gobierna Sergio Massa. El que toma las decisiones de gobierno es Sergio Massa. Eso me parece bastante claro. Sergio Massa está ahí porque Cristina Kirchner quiere que esté, si no, no estaría en ese lugar. Se pensaba la posibilidad de que Sergio Massa sea el candidato de Cristina Kirchner y de la Cámpora. La pregunta es, Sergio Massa tiene 50 años, ¿le conviene? ¿Qué interés puede tener estigmatizarse en este momento, siendo que las posibilidades de ganar son bajísimas? Vos fijate que hay tres candidatos en este momento. Uno que tiene mucho peso político es Daniel Scioli. Sí. Los otros son Claudio Lozano y Juan Grabois. Son los tres que dijeron yo quiero ser presidente. Bueno, yo quiero tener pelo. Claudio Lozano. Yo quiero tener pelo. Yo quiero volver a jugar al rugby también. Pero dijeron yo quiero ser presidente. Es un montón. Pero Lozano. Vos ves Lozano. Bueno, pero olvídate de eso porque no sirve. Pues dale, a ver. La pregunta es, ¿alguien habla de los candidatos del oficialismo para las próximas elecciones? Hemos hablado. Nadie. Scioli, Massa, ¿no? Guado. ¿Dónde está Massa? ¿Guado de Pedro? No mide Guado de Pedro. No mide. Si vos me preguntás yo ya lo sé que no mide. Que no más mide, que la gente no lo conoce. Para mí los dos candidatos que tendría... Suponete que te dicen, bueno, diseñá una estructura electoral para el Frente de Todos para que tenga la mayor cantidad de votos posible. Sí. ¿Qué harías?
tienen que participar, sin lugar a duda, Daniel Scioli y Sergio Massa. Bien. El gran volumen político. ¿Y con la cámpora qué haces? Ellos tienen que participar. Tienen que participar Juan Grabois y Sergio Berni, que son los que te pagan la fuga de votos por izquierda y los que te pagan la fuga de votos por derecha. Y después, todo el que quiera participar, si la cámpora decide tener un candidato, el único candidato de la cámpora que puede ser es Guado de Pedro. Si quieren que juegue Guado de Pedro. No puede ser Axel Kicillof porque no es de la cámpora. Sí. Aparte yo creo que la cámpora no lo quiere, Axel. Bueno. ¿Y el cuadrilátero dónde lo hacemos? Pues se ganan a trompada, pues esta gente no. No, ¿por qué? No tienen por qué. Lo que pasa es que la gente, Alberto y Cristina no se hablan. Y los dos que podrían ser potenciales candidatos de volumen político como Scioli y Massa no se hablan. Es verdad. Y después lo otro que te digo, te agrego, sí. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no se hablan. Y Alfredo Cornejo y Gerardo Morales no se hablan. Entonces nadie se habla en ninguna parte. ¿Qué podés construir si la política es diálogo y concertación? ¿Qué podés construir? Compará con Uruguay, que viaja el presidente con los expresidentes, ya sea Sanguinetti, ya sea Pepe Mujica. Hemos perdido la convivencia democrática, hemos perdido la capacidad de dialogar, hemos perdido la capacidad de discutir, hemos personalizado todo. Es verdad eso. Y aparte ocurre otro fenómeno que me enseñaron hace mucho en Bélgica. Bernard van der Els, un varón belga, me dijo que hacía leyes para la política. Decía, en política errar es humano, pero culpar del error al otro es más humano todavía. ¿Vos escuchaste a un político decir yo me equivoqué? No, muy poco, nunca. Y si no se equivocó ninguno nunca, ¿por qué estamos como estamos? Te voy a nombrar uno, me gusta esto, no sé si nos está viendo alguien, pero me gusta esta charla que estoy teniendo contigo. ¿Sabes quién dijo me equivoqué? No sé si dijo me equivoqué, pero aplaudió por Raúl Alfonsín, que a mi modo de ver fue un mal presidente. Pero escucha esto, cuando se derogaron la ley de obediencia debida y punto final, se puso de pie y las aplaudió, la derogación. Me pareció un gesto de nobleza, de honestidad, maravilloso. Es decir, bueno, yo lo tuve que hacer por X circunstancias, pero ahora, ¿sí? Es momento de aplaudir. Eso es eso era un político de raza. Sí. Bueno, pero Alfonsín y Duhalde se pusieron de acuerdo para sacar al país de la mayor crisis antes de esta. Y para sacar a De la Rúa también, ¿o no? Sí, posiblemente para sacar a De la Rúa. No, bueno, también. Digamos, está bien, pero después se pusieron de acuerdo para ordenar el país. Sí. Cuando asume Néstor Kirchner, el país estaba encaminado. Es verdad. Bien, también. Ahora te digo, ¿quién se va a juntar con quién por el bien del país? Nadie con nadie, porque no les interesa. El kirchnerismo miente, entonces me encanta lo que está diciendo, porque el kirchnerismo dice, Cristina dice, todos, nosotros agarramos el país en el 2001, que es falso, absolutamente mentira. No, lo agarraron en el 2003, lo agarró. Yo creo que a Duhalde y Remes Lenikov, y te diría Roberto Lavagna, el pueblo argentino les debe un reconocimiento. Hicieron una gran tarea por los argentinos. La gente que se le licó los depósitos no creo que esté tan contenta. La gente que se le licó la plata no sé si estará tan contenta. Para el país salió adelante y tuvo un crecimiento muy importante. Seguramente habrá gente que está... Sí. Pero vos fijate, cuando hizo la especificación asimétrica, no fue tan desastroso. ¿Sabés lo que sería una especificación asimétrica ahora? Una dolarización. ¿Sabés cuánto debería valer el dólar? La gente sueña que si tiene 500 pesos va a tener 500 dólares. No, si tiene 500 pesos va a tener menos de $1. Sí, unos centavitos. Última pregunta, Angulo, dale. Héctor, ¿por qué Raúl, decirle, pues no. Raúl, sí, tenés razón, perdón. ¿Por qué crees que en estos días tan álgidos Cristina Kirchner no habla? ¿Por qué? No habla Cristina Kirchner, no comunica, no se sabe nada. No tengo idea de por qué Cristina Kirchner no habla, pero lo que estoy seguro que aquella salida fácil que encontró diciendo Alberto va a ser nuestro candidato, esa salida hoy no existe. Digamos. No tiene mala lapicera, Cristina. No encuentra una solución al problema electoral que va a tener el Frente de Todos, que ni sé si se va a mantener como Frente de Todos. ¿Puede terminar tercero? Sí, perfectamente. Perfectamente. Sí, puede terminar tercero. Hoy está 26 y Milei 24. ¿Por qué no?
En realidad, el mayor caudal de votos lo tiene si juega Cristina. Si juega Cristina, seguramente entra al balotaje, pero después pierde. Se da la misma situación que Menem en el 2003. No se puede cortito, ¿es el peor momento de la democracia recuperada o no? De los que yo conozco, el 2001, en su explosión, con las muertes que hubo, fue peor que posiblemente por el costo humano que tuvo en ese momento. No llegamos a ese fondo del tacho todavía, pero podemos llegar. Raúl, querido, gracias por venir. No, al contrario, sí, perfecto. Me gusta contrapuntarse mucho, contrapuntarse mucho no te veía. Bárbaro. Gracias por venir. No, al contrario. La última, me voy a la mesa, en un ratito está Diego Kraves en el piso para hablar un poquito de inseguridad o la falta de seguridad. Bueno, el título del que quieran, arranco a la izquierda. No me gusta mucho la izquierda, pero arranco con vos, Prado. Prieto, como te bautizó. Prieto. Diga Prieto. Diga Prieto. Sí. Mañana Máximo Kirchner va a ser el hombre clave en el encuentro del PJ. ¿Ah, sí? Sí. En el encuentro anterior había una duda si iba a ir o no iba a ir, terminó yendo y hizo que un encuentro que dure 20 minutos termine durando varias horas y hace un gran problema ponerse de acuerdo. ¿Por qué es el hombre clave? Porque cada vez hay más rumores de que puede haber una negociación que incluya al presidente Alberto Fernández y su candidatura. Que Alberto sea candidato. O que no. Ah, ok. O que no. Que por primera vez en esa mesa de negociación se evalúe la chance de que el presidente diga, bueno, muchachos, ¿no quieren que yo sea candidato? Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este asunto? Por toda la situación que hubo esta semana, muchos de los integrantes del Frente de Todos dijeron, bueno, vamos a barajar idea de nuevo, bajar un poco las aguas, porque si esto nos lleva puesto todo. Con el nombre que dio para ponerse de acuerdo, yo me asusté un poco. ¿O no? No, bueno. Unos guantes de boxeo, ¿o no? Pero el peronismo tiene antecedentes de, aunque estén peleados, ponerse de acuerdo muy rápido para ganar elecciones. Y de cagarse a tiro también. Pero ¿cómo se arreglan y ganan elecciones? Rapidísimo. Eso, igual, porque entiendo, Grabois no es peronista, ¿sí? ¿Qué es el peronismo? Claro. ¿Qué es claro, hay muchos peronismos. Como dice Víctor Laplace, ¿qué es el peronismo? Su título, Burgueño, el que quiera. A ver, primero coincido con la información. Sí. ¿Alguien le va a sugerir al presidente que termine con esta idea de la reelección a cambio de una paz política hasta que termine su gestión? Sí. Como diciendo, es que gran parte de lo que pasó, y con esto lo engancho con la cuestión económica... ¿Va más a mañana la reunión o no? No creo. No sé, pero no creo porque tampoco... No tiene cargo, no tiene cargo en no es del partido justicialista. No te das problema, alguien le va a contarlo. Alguien le va a contar, claro. Sí. Pero bueno, yendo al tema económico. Parte de lo que se habló hoy durante toda la jornada es que Alberto Fernández tiene que reconocer que ya sus posibilidades de reelección son pocas, que tiene que armar un esquema... Optimista. Pocas es optimista usted, Burgueño. Bueno, son nulas, digamos las cosas como son nulas. Bueno, no, nulo no, porque... ¿Cómo puede ser un presidente con... A ver, ¿cuánto es la mesa chica de Alberto? ¿Cuánta gente es? Pitovelo, Cafiero, Cerruti, Vilma Ibarra, que no está acá cerca, y hasta Tolosa Paz y Aracrea hasta hace poco. Bueno, sumale a Alberto y sumale a Fabiola. Y Dylan, 8. El perro. No, porque no vota. Ya son 8 votos, ya no es nulo. Vos dijiste, nula es 0. El perro no vota. No, nula chance, digo, con respeto. Bueno, pero ¿qué es lo que le va a pedir, o qué gente del peronismo le quiere pedir? Que ya evalúe de una manera concreta que sus probabilidades de reelección son bajas, que si su miedo es el efecto Pato Rengo, ya lo tiene. Que obviamente decir, bueno, tranquilo, que ya lo tiene. Llegás hasta a diciembre con cierto volumen político, pero basta de cuestiones como la de esta semana. Sería un renunciamiento histórico. Sí. No. Eso, vamos de vuelta. Por ahí pueden decir, es un montón. Pueden planteárselo así. Hay un cartel por ahí. Nulo, pero tampoco renunciable. Pero me molestan dos cosas.
Me molestan dos cosas, músculo y volumen político, me Sí. rompe un poco. Es como si no tiene nada para mostrar, tiene músculo político. ¿no? Por ahí hay un cartel, Sí. Esteban, de un programa del sábado que dice es un montón. Yo creo que ya lo podemos usar porque la verdad, escuchamos un par de cosas. Sí, es un montón. Bueno, le pueden decir que es un renunciamiento histórico para que crea que es un gesto importante. También le puede decir ¿no? que lindo como Brad Pitt, Sí. viste, un montón Bueno, de cosas. Pero, y ahí canta, agarra la guitarra y Claro, canta empieza. algo. Y exacto, Bueno, bien, ángulo, Bueno, momento ángulo en el aire. mucha interna en la política, ¿no? Y mucha interna en el Poder Judicial. Ah, bueno, porque me dijo mucho interno en la política y ¿cuál es la novedad? No, por ¿Cuál es la eso, noticia? te sumo Bueno, que sí. en otros poderes del Estado la cosa no está tan calma, con mucha menos trascendencia y con mucha menos publicidad, pero hoy pasó algo muy importante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que yo no sé si va a marcar un antes y un después, pero que sí te marca cómo están los estados de ánimos en nada más y nada menos que la cabeza del Poder Judicial de la Nación, la Casa Rosada del Poder Judicial de la Nación. Hoy apartaron al administrador general del Poder Judicial, Héctor Marchi, un hombre de Ricardo Lorenzetti, Sí, claro. en lo que es la interna que hay hoy en la Corte entre Ricardo Lorenzetti y los otros 3 jueces del máximo tribunal, Horacio Rosati, Carlos Roxenkranz y Juan Carlos Marqués. Estos 3 jueces dictaron una acordada en la que en un reacomodamiento interno de funciones y de secretarías y de oficinas y demás, dejaron a Marchi afuera con la disidencia de Lorenzetti, planteando Lorenzetti que dice lo sacan por sus informes negativos vinculados al funcionamiento de la obra del Poder Judicial de la Nación. Los otros 3 jueces dicen, esto lo veníamos pensando mucho antes de esto, es muy círculo rojo del Poder Judicial, pero hoy se explicitó algo que viene pasando desde mucho tiempo, que tiene que ver con la interna que hay en la Corte Suprema. Me leíste la mente. Yo decía, ¿esto qué le importa? Vos me dijiste el A círculo los rojo. rafaelinos, sí. Bien, Pero pará, Sí. vos pensás que es la cabeza de un poder del No, Estado, que maneja la Y- plata. Sí, está claro. Que está Diego Kravetz en el piso. 9.1% crecieron los delitos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las causas penales Bueno, sí. en Acá lo tengo, 2022 pará que corre este, mirá. comparado al Estoy en todo, 2021. Che, no soy ningún boludo, mira, Burgueño Cielo, mirá. Porque si muevo acá tapo el 9, perdona, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Ahí tapo la Un realidad, 1%. ¿ves? Ahí tapo la realidad. ¿Cómo está? Todo fenómeno. La inseguridad 1%, ¿sí? Ojo que el agua transparente se va a ver. El gobierno te hace esto, ¿no? Solo corre mal. 9.1%. 9,1. Bueno, eso es lo que Sí. hacía, te dijo, Sí. lo que decía de Elías que se hacía. Claro, mentía lo que hacía Elías, claro. Que dijo que mentía con el INDEC. Bueno, ¿cómo es? Entonces, un informe de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires que todos los años analiza las causas judiciales que se iniciaron y hace una estadística. Sí. Bueno, el informe que se conoció dice que en 2022, comparado con 2021, los delitos en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 9,1%. Solo 2 de los 20 departamentos judiciales disminuyeron los delitos, que son Trenquelauquen y Avellaneda Lanús. Y este dato también es preocupante. En el fuero penal juvenil, es decir, en las causas donde casi se investigan a los 20%, menores, ¿no? Casi el 20% aumentaron los delitos. Ahora después hay un desagregado. Sí, los pibes chorros, digamos, queda feo, de pero- delitos y demás. Sí. Fíjate, esto, hablamos de que aumentaron los delitos, pero tal vez de los delitos más graves bajaron. sí. Porque Esto es lo que se denuncia, recordemos, lo que se denuncia. Las causas que se inician. Robo agravado con uso de armas bajó un 1,8%. Sí. Robo agravado un 0,5%. Aumentaron los delitos contra la propiedad casi un 8%. Y bajaron los homicidios dolosos. Es decir, aquellos homicidios que se cometen con la intención de Sí. matar a alguien, un 10,2%. Bernie presidente, no sé. Bajaron los Bernie delitos. presidente. No sé si para tanto, pero... No, creció la inseguridad. Acá tenés la tasa de homicidios. ¿sí? Esto es interesante. Esto es cómo se configuran, si querés, los homicidios. Casi el 24% fueron crímenes que se cometieron entre personas que se conocían. Sí. Casi un 16% en contexto de robo. Hubo 11,3% de femicidios y un 7,1% de homicidios en el ámbito de la violencia familiar. Mira, fíjate que la mayoría de los homicidios se dio entre un 30%. De personas que se conocen. En un 30% entre gente que se conoce. Sí, exactamente. ¿Sí? Mirá Bueno, esto también de sí. los homicidios. Casi el 60% en la calle. Más el 6 de cada 10 homicidios se cometieron en la calle.
Casi el 30% en viviendas. Mira este dato también, el 56,3% con armas de fuego. La mitad de los crímenes que hubo en 2022 en la provincia de Buenos Aires fue con armas de fuego. Y también la mitad a la noche, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, te están por afanar, ¿sí? O matar, no, matar. Matar también, sí, perdón. Matar. ¿Dónde aumentó más el delito? Sí, ¿dónde? La Plata, casi un 20%. Tiene una aplicación esto, me lo dejás Sí, dar. obvio, claro. Es el departamento judicial más grande. Sí. Entonces, La Plata significa, por ejemplo, un robo en Guernica. ¿Sabías? Claro. Porque es el Departamento Judicial de La Plata. Este es el tema. Son tan grandes los departamentos judiciales, aunque La Plata es una ciudad insegura, no estoy diciendo no lo sea. No, pero claramente. hay una explicación, porque la provincia de Buenos Aires, con la creación del Departamento Judicial de Avellaneda, fue el último secretario. Avellaneda Lanús. ¿Digo bien? ¿Digo no? ¿Digo bien? Avellaneda Lanús. Son 17 los departamentos judiciales. El más grande es el de La Plata, que no es La Plata, es Berizo, Ensenada, Guernica, San Vicente. Gigantesco, Bransen. Por lo tanto, también obedece a esto. ¿Sí? 17, tiene la UFI de delitos complejos. La Plata sí tiene. Que es lo que es una de las pocas que hay en toda la provincia. Sí, pero eso no tiene nada que ver con esto. Sí, tiene que ver, porque justamente los delitos complejos muchas veces están vinculados a cuestiones de delitos por narcotráfico y demás, que van con ese lado. No, son los delitos contra administración pública de No mi solamente, amigo Prado. hay otros que no. Usted escúcheme que yo esto Y yo manejo. también. Porque el narcotráfico es un delito federal, además. Pero Jamás lo uno investiga no. la provincia. No lo investiga la provincia. Siga. Delitos que más sí. aumentaron, los delitos que más aumentaron en 2022 comparado con 2021, en realidad las causas penales que se iniciaron, lesiones leves, lesiones culposas y delitos contra la propiedad. Esto tiene que ver mucho con la inseguridad. ¿Y cuáles fueron los delitos que más disminuyeron, o Sí. las causas que más disminuyeron? Abuso de arma de fuego, casi un 22%, lesiones graves, 18,9%, y apremios ilegales Bajo la policía. Bueno, y torturas. Estamos fenómenos. 11%. No sé de qué te deja Angulo, estamos fenómenos. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo te va? Sí, Diego Kravet. Sí. ¿Candidato intendente de Lanús, digo bien o no? Sí. Sí, soy jefe de gabinete hoy de municipio. Hoy soy intendente interino. Bueno, intendente Por un interino, ratito, claro, por un ratito. porque lo mandamos al club de todos estos zánganos, ¿viste? Por un ratito. Por un ratito, claro. Sí, pues se fue Doman y asumió Grindetti. Exactamente. Asumió Hay Grindetti. varios hinchas independientes. Sí, la mayoría. Sí. Bueno, son el tercer grande, no hay duda de eso. ¿Crees en estos datos, Diego, o no? Lo que Vos pasa siempre que- estuviste muy activo en el tema de la seguridad. Lo que pasa es que los datos, está bien como lo explica Angulo, son los que, digamos, las causas que se inician por la vía formal. Hay un montón de causas que existen, que no son causas porque Sí. la gente no denuncia. La gente no quiere ir a la comisaría porque tarda mucho tiempo, o la gente está cansada y dice no va a pasar nada con mi causa, entonces no va a denunciar. De hecho, a nosotros nos pasa que para hacer un mapa del delito un poco más completo tenemos las causas que ingresan por fiscalía, las causas que ingresan por comisaría, las causas de capa 911 que escuchamos nosotros en el centro de monitoreo, y tenemos un 911 local que es el 132 que también nos da información. Claro, y Ahora, eso no siempre llega al expediente judicial. no, eso no, el 911 y 132, olvídate, eso Claro. lo más probable es que no llegue. Dale, vení, me están choreando. Exactamente, Eso. pero ¿qué pasa? Pero para La igual estadística más fiable sean los homicidios. Que ahí no hay duda. homicidios y robo de autos. Claro, no hay duda. Lo que Claro. pasa es que el robo de Esta autos, compañía cuando segura. hay crisis económica, empieza a tener cierta variación por los autorrobos, porque para cobrar el seguro. Ese es por ahí. Pero el homicidio y el robo de auto, casi ninguna duda que la El estadística... resto, pues, hay toda una estadística negra. Sí, Siempre la pero lo llamativo de esta etapa, de esta época, nosotros hacemos muchas reuniones con vecinos. Que nosotros vamos a las reuniones con vecinos y nos encontramos con que a pesar de cargar los datos nuestros, mapa del delito, con Fiscalía, Comisaría, 911 y 132, encontramos muchos más que ni siquiera se gastan en llamar por teléfono. Sí. Hay un montón de vecinos que ya están tan podridos que ni siquiera llaman por teléfono al número de emergencias cuando sufren un delito. Entonces, la estadística hoy realmente es muy mentirosa. O sea, La estadística es mentirosa. y es, a ver, esto es un dato duro, pero Sí. y no es la realidad de lo que está viviendo el conurbano. Vos estás en la calle. ¿Es buena la gestión Berni, sí o no? Mira, a mí la seguridad es compleja. A mí la primera etapa de la gestión Berni me pareció que iba bien encaminada. O sea, me gustó, tenía una lógica o cierta lógica de descentralización que después no se profundizó, y la sensación que me quedó es que como que una gestión como media inconclusa en a dónde iba y qué buscaba en la gestión. Sí, lo que noto, a ver, para ser muy sincero, nosotros somos uno de los 2 departamentos de toda la provincia de Buenos Aires que bajó la cantidad de delitos. Nosotros, de todos los municipios... Con la salvedad que hiciste antes, recién igual. Sí, de todos los municipios de la zona sur, somos los que menos tasa de delitos tienen. Parece increíble porque yo
digamos, cuando estoy en Lanús, el vecino de Lanús me dice, pero pará, esto es tremendo. Y sin embargo, nosotros tenemos 4 veces menos delito de Lomas de Zamora, tenemos 3 veces menos delito que Quilmes. Denunciado. Pero en eso hay paridad, porque todos son denunciados. 3 veces menos delitos que Quilmes, menos delitos que Avellaneda, que es bastante más chico que nosotros. Pero ¿qué pasa? Yo sigo caminando la calle y sigo encontrándome con un repiqueteo constante de delitos. Entonces, evidentemente lo que está pasando es esto, que la gente está hinchada, que no quiere saber nada, que no quiere denunciar. Y además es una situación en la cual el hartazgo lleva a que a tal punto no quiere denunciar que delitos graves no se denuncian. Hay entraderas que no se denuncian. Creo que te había invitado ayer, yo ya me pierdo con los días, ando con algunos días complejos. Porque vi un video por ahí, que no sé, fuiste a una reunión de vecinos, no sé qué hacías en un lugar de Lanús, y te encontraste con un tipo con una pulsera. Sí. ¿Te lo tenés el video o no? La pulsera, ¿cómo es? Electrónica, de vigilancia. Es un tuit en realidad. Sí, ¿y qué pasó con eso? Lo que pasa es que fui a entregar, ahora en mi rol de intendente por un ratito, que como le digo yo, me tocó ir a entregar unas viviendas que habían terminado entre Nación y el municipio, y estaba mirando y veo que en un costado había 4 muchachos que la verdad que los miré 1 o 2 veces, cuando los miré un poquito más en profundidad, el ojo no me engañaba, había uno con tobillero. Entonces se produjo una pequeña situación, llamé a la policía, nada, detenido. ¿Estaba con la tobillera? ¿Tendría que haber estado dentro de la casa? Sí, pero aparte no es un delincuente, no es un perejil. Lo que más bronca me dio la situación, más allá de no haber pasado la verdad que no pasé, fue un momento de tensión, no fue un buen momento. Más allá de eso, lo que más me molestó fue que después me di cuenta quién era. Es un muchacho que nosotros lo tenemos ahí con un procesamiento firme por entraderas. Y en una de las entraderas, que tengo totalmente claro... No me mató a alguien. No mató a nadie, pero recontragolpeó a 2 viejitos. Mirá. Mal, pero mal. Entonces este muchacho tiene una condena previa por robo, tiene un procesamiento firme por entradera. En esa entradera de los viejitos, este muchacho, el de la pulserita, estaba la huella digital, una huella digital se encontró en la escena del crimen, y en la casa tenía pertenencia a los abuelos. Sí. Y el juez le dio tobillera, pero entonces vos decís, pero pará. ¿Estaban fumando una cerveza en la calle? No, estaban fumando un porro con 3 tarados más. Debería haberle sonado. Yo no el centro de monitoreo debería haber, ¿no? Lo que pasa es que eso suena, es un tema, pues suena en La Plata, no suena en el lugar, digamos, en el municipio donde está pasando el hecho. Es un control que hace el servicio penitenciario, no policía. Entonces, y después hay un montón de variaciones. Este mismo muchacho, en un momento, antes de esta situación, también le sonó la poder. Uno, viste, cuando empieza a ver un caso puntual, se involucra un poco más. Le había sonado otra vez la tobillera y también lo había hecho, digamos, un incidente dentro de su ejecución de condena. Pero no quiero que pase esto. Es insólito. ¿Me entendés? El tipo está en Lanús, vos no tenés la culpa, ¿no? Sí, y suena en La Plata. Una cosa... Bueno, pero eso es parte de los problemas que tenemos. Es irracional, dale, ¿qué querías decir? No, pero este muchacho también le sonó la tobillera, y cuando el mismo juez, digamos, le pregunta por qué te sonó la tobillera, el flaco dice... porque fui a una emergencia con mi mamá, o fui al médico con mi mamá. Dice, pero pará, pero es como de loco. Y así todo, le volvieron a dar la pulsera, le volvieron a dejar en la casa. Yo a veces digo, de milagro está abierto este país, ¿o no? Es de loco, es una situación que es... ¿Te trajiste una pizza ahí? No, te traje, me pedí tu producción. Yo no te pedí nada. Bueno, me pedí tu producción. Te traje esto es un arma no letal. No está cargada, no está nada. Sí. Es un arma no letal que funciona... ¿Qué es esto? Es un arma no letal que en un convenio con Barça empezamos a implementar en el municipio a partir de hoy, que es un símil, o sea, tiene una función parecida a la Taser. Es el primer municipio de Latinoamérica que usa este tipo de armas. Hay 190 países que la usan ya. Tiene 2 tipos... Esto va a funcionar... Esto no mata a nadie. No, esto funciona con esto. ¿Lo puedo probar con burgueño o no? No. Preferiblemente no lo puedo con burgueño. Sí. Se haría justicia. No, por eso. Ah, bueno, pero háganlo fuera del programa. Es un arma no letal. Yo la veo así, me asusto. Viene el de la tobillera con esto y le doy el celular. Déjame verla porque la agarré así como estaba y no sé si... Y le doy el celular. Si viene o no. ¿Vos se lo das también o no? Ok, no, está bien. ¿Está bien? Podés manipularlo. ¿Y qué hace esto? Tiene 2 tipos de municiones, en realidad tiene 3 tipos, nosotros adquirimos 2, una que es de impacto, o sea que tiene un golpe muy fuerte
con la intención de paralizarte. Una bala de goma, algo parecido. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Y el segundo es una munición de gas pimienta, que las municiones son así, son como parecido a si fuese las de paintball. Sí. En este caso, pega el gas pimienta o pega en el piso. Dejale quita así la muestran. O pega en el piso el gas pimienta y automáticamente empieza el efecto de llorar de los ojos, digamos, Sí. ¿no? Entonces lo que se busca es paralizar al sujeto con el cual tenés el enfrentamiento. Obviamente esto no reemplaza el arma de fuego, esto me lo preguntaba hoy un policía, el arma reglamentaria se sigue usando, esto es un aditamento para ciertas situaciones. ¿Yo podría comprar una o Hoy- necesitaría ser legítimo hoy- usuario? No, hoy podés comprar una. Hoy podés comprar una. No tiene normativa, el ANMAT no la prevé como arma registrable. Lo cual es un tema. La podría comprar en el supermercado, digamos. Sí, lo cual es un tema también, ¿eh? Sí, Ojo, correcto. Una cosa, estoy una de cosa acuerdo. no quita la otra. O sea, viene el supermercado que te conoce y las quiere vender, ¿esto se fabrica en Ramos Mejía o no? Esto es Versa. Sí, ¿es en La Matanza o no está la fábrica? Sí. ¿Dije bien o no? Sí, está bien. La vende en el supermercado que está ahí cerca y yo la podría comprar. Bueno, hoy no tiene ese tipo de... Bueno. Pero sí, pero no tiene reglamentación que obligue a la inscripción en el ANMAT, que es el organismo que regula las inscripciones de las armas de fuego. Sí. ¿Y vos qué querés? ¿Con esto qué? Yo necesito que mi personal tenga la capacidad de accionar en distintas situaciones que hoy le cuesta más. El agente de tránsito, por ejemplo. No. A ver. Yo la quiero... Nosotros tenemos así, la provincia de Buenos Aires prevé que la potestad de la seguridad pública es de la policía bonaerense. Sí, claro. ¿Qué pasó? En el tiempo, todos los municipios del conurbano, con el desastre que es la seguridad en general, fueron adquiriendo distintas funciones. Por ejemplo, las cámaras, por ejemplo, los botones antipánico, por ejemplo, las guardias de seguridad ciudadana. Las paradas seguras. Las paradas seguras, bueno, un montón de cosas que fueron pasando. Nosotros lo que queremos es que nuestra gente de seguridad ciudadana, particularmente los que son retirados de fuerzas de seguridad, empiecen a operar estas armas. ¿Por qué? Porque tenemos distintos ataques que se producen con arma blanca, y la verdad que para repeler arma blanca, si no, tenés que usar un arma de fuego. Y también las queremos para las situaciones en las cuales nosotros tenemos 37 villas. Tenemos un sinnúmero de persecuciones que terminan en la villa. Cada vez que entramos a la villa, entrar es fácil. Esto, 37 villas es tremendo. Entrar es fácil, salir es difícil. Entonces, a veces se arman trifulcas, se tratan de rescatar al detenido y nosotros la única herramienta que tenemos es la escopeta. La escopeta, obviamente con posta de goma. Sí, obviamente con posta de goma. Pero ¿qué pasa? Esto es mucho más peligrosa la escopeta, inclusive con posta de goma, que este tipo de armamento. Nosotros, ¿qué estamos buscando? Que vayan con seguridad nuestros agentes para, en el caso de una situación de este tipo, usen el arma sin tener miedo de usarla. ¿Y hoy están habilitados a usarla? Porque Sí, me la podría comprar yo, digamos. Sí, están habilitados, sí. Obviamente nosotros quisimos capacitación y protocolo. No queremos que tampoco use cualquiera el arma. Nosotros queremos que con capacitación y protocolo la usen en los momentos y lugares donde hace falta usarlo. ¿Sería la taser del conurbano, una cosa así? Es la primer símil taser que se usa en Argentina, sí. Símil taser. Sí. ¿Y ya las tiene el municipio? Sí. Hicimos un convenio, que es un convenio inicial donde nos dan 20 armas a nosotros y después sacamos la licitación para comprar el resto. Sí nos convence el funcionamiento, cosa que creo que sí, porque la verdad que las hemos probado reiteradamente y funcionan bien. Qué loco todo esto. Yo cuando era chico se pedía a un intendente, a vos, a quien sea, que asegure la recolección de residuos, la luminaria, ¿sí? Que la brea, que son responsabilidad del vecino, pero dentro de todo estén limpias, y básicamente el tránsito, el transporte público, ¿no? Básicamente lo que uno debería reclamar a un intendente, ¿no? Arma para los... O sea, es todo un sincentido. Pero fíjate, es más profundo lo que estoy planteando, ¿me entendés? Pero te lo planteo de otra manera, claro. y estoy 100% de acuerdo con vos. Sí. Hoy, ¿qué me pasa o qué le pasa a Néstor Grindetti y a mí ahora por un ratito, digamos? Hoy tenemos en el municipio de Lanús, tenemos 43 móviles de seguridad ciudadana que salen todos los días y todas las noches a recorrer las calles. ¿Sabes cuántos móviles tengo de la provincia de Buenos Aires hoy recorriendo las calles? ¿Cuánto? 9. Pará. En 9. Lanús hay 9 patrulleros. Sí, 9. Literalmente Me estás 9. No, hay 9 patrulleros. Nada, me estás jodiendo. Hay 9 patrulleros. Cuando siempre patrulla, invitá a quien quiera. No viene Bernie, no quiero hablar conmigo. Ayer un jefe municipal de la zona nuestra publicó un tuit diciendo que daba como inaugurado su patrullero número 400. 400 para un intendente del PJ, 9 para un intendente... O sea, ¿en toda la noche hay 9 patrulleros? Sí, del comando de patrullas hay 9 patrulleros. ¿Cuántos habitantes?
Más de 500.000. Yo lo quiero entrevistar a Bernie, pero Bernie no quiere hablar conmigo, no sé, lo pedimos un montón de veces, no quiere ver, o los voceros de él no quiere que venga, no sé. Nosotros históricamente teníamos 35 cuadrículas, que son, cada cuadrícula corresponde a un patrullero, más los móviles de comisaría. Hoy no tengo ni una cosa ni la otra. Es insólito, 9 patrulleros. Lanús tiene, por ejemplo, Villa Diamante, Lanús, ¿no? Sí. Es un lugar complejo. Nosotros tenemos lugares complejos, tenemos a Roletes. Sí. Villa Diamante es uno, dije bien. No, Diamante es medio grande, pero Villa Jardín, que está en Diamante. Villa Jardín, ahí está, que está adentro, tenés razón. Sí. Complejo eso. Sí. No hay patrullero ahí. Están los móviles nuestros. Sí. Porque el trabajo, no tiene arma. el trabajo de seguridad hoy, ¿cómo se hace en Lanús? No, gran parte de los nuestros tienen armas porque son retirados de fuerzas de seguridad. Ok. Pero pará, ¿cómo se hace? La policía bonaerense igual, aunque el gobernador no quiera que nosotros tengamos patrulleros, la policía bonaerense trabaja en el distrito. Yo le reconozco mucho el trabajo porque se esfuerzan mucho. Y nuestro cuerpo de seguridad ciudadana se esfuerza mucho, y la gente que está haciendo videovigilancia se esfuerza mucho, y todos le ponemos el cuerpo para que la cosa fluya. Y así todo, con todo este boicot de Kicillof para el vecino de Lanús, así todo tenemos la mejor estadística de la zona sur. O sea, ¿hay un boicot de Kicillof a los intendentes que no son del mismo signo político? Por lo menos con Lanús, esto es una cosa incontrastable, o sea, así es muy fácil de ver. 9, yo no puedo creer, 9 patrulleros. Habíamos hablado de los datos de la matanza. Creo que eran 95, habíamos contado. ¿Había dicho que tenía 5, eran 50? Bueno, no me acuerdo, el dato lo habíamos contado, ya me perdí. Y Rey del Pino, donde fue el asesinato del colectivero. Del colectivero, tenían un patrullero y medio. Un patrullero y medio, sí, es verdad. Un patrullero y medio. ¿Esto es solucionable en el corto plazo o no? Para mí sí. Ah, para vos sí, mira. Sí, para mí sí. Para mí hay que hacer una profunda reforma desde la provincia, descentralizando gran parte de las actividades policiales a los municipios grandes, hacer un buen organismo de control de esa descentralización y obligar a que cada uno de los distritos grandes tome la responsabilidad en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque en realidad vos sos vecino de Lanús y si bien, como te decía, la Constitución dice que el gobernador es el responsable, ¿pero vos a quién le reclamas? Al intendente. Al intendente. Sí, obvio. Y entonces, por eso el intendente termina haciendo esto, teniendo un montón de móviles, un montón de personal. Y el gobernador, el anterior, el que venga, no termina siendo responsable de nada después. Es insólito. Pero aparte, preguntarle... No termina siendo responsable de nada. Escuchá, preguntarle a cualquier ministro de seguridad que haya pasado por el cargo de ministro, por eso, para sacar a Bernie, no hacerlo partidario. Ni siquiera hablaba de Kicillof, en general. Si saben qué pasa... o si sabían cuando eran ministros qué pasaba en Lanús Quinta, en Loma Séptima o en Billingur Quinta. O en Billingur Quinta. San Martín. Es imposible que sepa. Imposible que sepa. Es más, a mí en Lanús me pasa muchas veces que por ahí no le termino de agarrar exacto en el momento y estoy atrás del tema. Y sin embargo es difícil. Entonces imagínate que eso desde La Plata es imposible. Más con la provincia, con los niveles de conflictividad que tenés. Bueno, te voy a devolver. ¿Cómo se llama esto? Virna. Virna, Sí. ¿es un nombre comercial o no? Es un nombre comercial que es una asociación que hizo Versa con este desarrollador. La verdad que está... Yo no tengo acción en la empresa esta, no tengo... Yo tampoco. Lamentablemente, no nos gustaría, ¿o no, Burgueño? Sí, no tenemos nada que ver, por la duda lo digo. Por ahí algún día baja la inseguridad y perderías plata. Claro, bueno, por eso no Ahora tenemos. te llenaría de guita. ¿Usted tiene acciones o no? No sé. No, ¿en esta empresa usted, Angulo, no? No. ¿Acción usted, Prado? Mira. No, en esa empresa no. Ah, bueno. En otra sí. En otra puede ser. Bueno, acá se ve ahí adentro se ve la bolita. Menos mal que no apreté nada. No, me fijé, estaba en safe, estaba bien. No apunten para acá. Estaba todo bien. Bueno, aparte no está puesto ¿Y los organismos de derechos de las personas que piensan iguales que ellos dijeron algo o no? Todavía no. Pues Yo entiendo igual que usar este tipo de armas, que es un arma no letal, es más humano que usar un arma letal. Y la Imagino taser digo yo. Sí, la taser también, pero... Sí, claro. No sé. No te sabría explicar el motivo ahí. Pero vimos en un país medio sin sentido común, ¿no? Y falta un poquito. Igual, importante, esto es para que es un complemento del arma de fuego, no es un reemplazo del arma de fuego. Y me parece que va a ser útil y que nos va a ayudar a tener mayor seguridad en el distrito. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a vos. Diego Kravitz, intendente por unos días, ¿sí, Diego? Sí. Bueno, un ratito. Digo. Después veremos qué pasa a partir de diciembre. Está Carlos Germano en el piso, también consultor. Un ratito me siento a hablar con él. ¿Hacemos una ronda de noticias? ¿Tienen ganas de laburar o no? Siempre. ¿Sí? ¿No? Lo disimula bien usted, perdón. No, mentira. No, bueno, estoy todo el día vamos, trabajando y trayendo información. Arranco siempre con usted. Vamos. Bueno, dos temitas cortos sobre el PRO. Por favor. Primero, regresó Jorge Macri, el ministro de Gobierno. ¿Estuvo con Larreta? Estuvo con Larreta. Sí. No se están hablando, la relación es muy tensa. Sí. Hablaron básicamente por teléfono, no se están reuniendo cara a cara, por más que hoy lo vieron uno le convidó un caramelo y demás. Lo cierto es que Jorge Macri ya le blanqueó al jefe de gobierno dos cosas. La primera, que le dijo textual, voy a jugar con cualquier sistema de votación, o sea que no tiene pensado poner su candidatura, y le adelantó
que mayo es el mes de la escalada. ¿La escalada de qué? Preguntarán ustedes. La escalada de la disputa que va a tener política contra el jefe de gobierno y su candidato, que es Fernán Quiroz hasta ahora, que hoy sumó como jefe de campaña. Soledad Acuña. Bueno, vos y a mí. Fernán Quiroz en esto que hoy sumó como jefe de campaña a Álvaro González, un diputado nacional, pero mirás quién es. Bueno, la espada legislativa del jefe de gobierno. Y hoy sé que juega en Boca, ¿no? No. Y hoy, no. Bueno, y hoy, perdón, y hoy judicial también, porque Álvaro González integra el Consejo de la Magistratura, un hombre de la máxima confianza de la reta. También de Santa Fe, como veníamos hablando, viste, de todos los rafaelinos. Bueno, a ver... tenemos buena sintonía. Pregunto. Y si a Macri, Mauricio, en la recta final, faltan 8 semanas y se ve la cuenta para el cierre de lista, 24 de junio. 24 de junio, ¿no? 8 semanas. Ahora hice la cuenta por arriba. Antes del cierre de lista, Mauricio Macri le dice a María Eugenia Vidal, che, tenés que ser vos la candidata a la Ciudad de Buenos Aires. Lo contábamos ayer. ¿Puede pasar eso o no? Lo contábamos ayer. ¿Puede pasar eso o no? Sí, pero hay un problema que ahí tenés que negociar, que también estuve averiguando. ¿Puede pasar, sí o no? Sí, es una posibilidad. Pero ¿cómo haces para correrlo a Jorge Macri ahora? Bueno. Ahí se abre un nuevo frente de conflicto. Pregunté. No, pero es muy buena la pregunta porque es una pregunta que se hacen incluso muchos dirigentes del PRO. No, porque justamente es algo que se están preguntando en Uspallata y en las grandes escenas del PRO. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy difícil que ese escenario suceda porque ¿cómo bajás al señor que estamos viendo en pantalla? Bueno, no sé, es una conjetura, una hipótesis. Bueno, pero te estoy haciendo... Y además la política, como arte de lo imposible, exactamente, siempre todo esto es viable. Purgueño, su turno. 2 datos, uno bueno y uno malo. ¿Cuál querés primero? El malo. El malo. 191.228 pesos necesita una familia argentina para no ser pobre. Repetime el número. 191.228 pesos. 200 lucas. Claro, 200.000 pesos. Laburamos para ser pobre, Burgueño, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos argentinos hoy trabajan en blanco 8 horas o más, pero 8 horas, con todos los faroles laborales en una empresa y ganan este dinero? Y ganan 191.228. Obviamente te dicen, bueno, sindicatos con fuerte presencia de paritaria, sindicatos fuertes, camioneros, petroleros, los bancarios, aceiteros, etcétera, etcétera. De hecho, la gente de los puertos estuvo de huelga porque quieren que las empresas que administran los puertos se hagan cargo de ganancias. Porque ganan por arriba de 404.000 pesos por mes y dicen, bueno, no queremos pagar ganancias. Urge que modifiquen, eliminen algo de ganancias, porque la inflación es tan grande. Bueno, ahora cuando vengan las paritarias. Claro, exactamente. Entonces se termina comiendo el salario. No, pero además le piden al privado un bono por el equivalente a lo que se paga por ganancias. Yo insisto, recién lo que hablaba un poquito con Raúl Timerman y demás. Percibo esto, que la política argentina en general huele a naftalina, viejo, que le habla a un grupo muy reducido de personas, recontra reducido, y probablemente gente mayor, que se miran todo el día el ombligo y que no notan observar la dimensión cabal y acabada de la crisis. Sobre todo los jóvenes, fenómeno Milei, Expert, lo que quieras, estuve siguiendo un streaming, búscame lo que se llama Break News, algo así se llama. Discúlpame a los chicos, no los conozco, lo estuve viendo en forma azarosa. Me pareció genial el nivel de análisis de pibes de 18, 19 y 20 años, que ya ven y observan de que lo que yo pago, en concepto de ganancias, ¿sí? Muchos de los muchachos que están acá deben pagar ganancias o no, muchachos, ¿deben pagar ganancias o no? Muchos muchachos que están acá laburando, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, ¿cómo le vuelve acá, que me está sosteniendo la cámara? ¿Sí? Sosteniendo y trabajando con la cámara, por Dios. ¿Cómo le vuelve ese 35 que le llevan? ¿En qué le vuelve? ¿Le vuelve en seguridad? No. No. ¿Le vuelve en educación? No. Seguramente manda a la escuela a una escuela privada. ¿Le vuelve en salud? No. Debe tener una prepaga. ¿Tener una prepaga o no? ¿Te das cuenta? Pero de todas maneras, pero esta lectura la hace un grupo cada vez más importante de la sociedad, que la política, ¿sí?, que huele a naftalina, no ha observado, y se van a pegar un golpe el 13 de agosto.
Son los Se hijos de van la a democracia. pegar un cachetazo. ¿Son qué? Esa generación que vos estás Sí. diciendo es mi generación, porque vos estás viendo que tengo No, 34. es un boludo grande. No, pero Claro. tiene, no, Hablaba pero de gente más déjame, joven, no, pero más- tiene más que ver joven, con más eso. lúcida, No, que te- no, más jóvenes sí, Sí. más lúcido no creo. Pero al margen de eso, tiene que ver Tu con lo que abuelo, está claro. mencionando, porque tiene, a ver, mis padres Sí. tuvieron un acceso a una educación pública, salud pública y seguridad pública, que los hijos de las personas que tienen 50, 60 Sí. años se dan cuenta que no hay. Ven que los padres tienen que pagar educación privada, pagar salud privada y en algunos lugares contratar vigilancia privada. Sí. Ese fenómeno que vos estás diciendo es muy marcado en lo que llaman los hijos de la democracia, lo que tienen lo que tienen de 40 para abajo. Sí, igual no necesitaba que me dé la razón. Lo queremos igual. No, pero te estaba explicando el Sí. motivo. Sí, Yo ya lo sé. había hecho en diciembre, Sí. o sea, para el fin de año, o sea, para el ejercicio 2022, ¿cuánto debería, o a partir de qué salario se debería pagar ganancias para que tenga un equivalente a lo que originalmente se pensó para ganancias? O sea, Sí. salarios altos. Bueno, y me daba en diciembre, Sí. por arriba de los 800.000 pesos mensuales. Sí. O sea, originalmente Sí, el sí. impuesto fue pensado para que paguen ganancias, Sí. cuarta categoría, o sea, en relación de dependencia, 8 los gambas. que ganaron 8 Sí. gambas para arriba, lo cual está bien. En algún momento Sí, tenés que pagar. hoy lo paga prácticamente todos los trabajadores asalariados. Ahí cumplo con los compromisos. ¿Cómo le va, Germano? Un Hola. gusto tenerlo. Hace Igualmente. mucho que no lo Hace veía. mucho que no nos ¿Sí? vemos. ¿Hay olor a naftalina en la política? ¿Qué ve? Coincido. ¿Sí? Creo que están trabajando para ellos. Le está costando mucho conectarse. Pará, la pará política que en me gustó general. ese título. Pará que me gustó ese título. Pará, me voy a sentar. Ahí voy, ya leo los avisos. Me gustó ese título. ¿Cómo es? La política trabajan para ellos. Sí, están hablando entre ellos. O sea, tratando de hoy de terminar de cerrar lo que tienen que cerrar, que es el 24 de junio, la fecha, digamos, clave. Pero les está costando mucho interpretar lo que está pasando. Y coincido contigo que de 40 para abajo es donde está la verdadera crisis de la política. Y de 16 a 25... De 16 a 25 es donde más fuerte está Milei. Bueno, muy bien. ¿Anda bien acá, muchacho, o no? ¿Cómo habla Prado? ¿Cómo habla Le preguntaste Prado? quién Sí. iba a ganar las Sí, es elecciones. verdad, dale, es nos verdad, quedamos sí. con ¿No podemos mandar otro programa, Prado? Urgueño, usted no. Tranquilamente. Lo queremos, Pero lo queremos. quiero ver quién te trae tanta información como yo en la política. Ojo ahí, Ojo ahí, No tiene abuelo, este no tuvo. No, usted Tengo- no puede. tengo todo, pero usted también no tengo puede mucha negociar información. Urgueño, que tiene mucho contacto acá adentro, ¿no? Y bueno, ¿Lo puedo pídalo. mandar? ¿Se lo puedo mandar? Hoy queremos. vine después de mucho tiempo, me invitaron al noticiero, Sí. subí al tercero y no conocía a nadie. Bueno, bárbaro. ¿Qué hace, Carlito querido? ¿Cómo andás? Te saludo ahora en forma. ¿Todo bien? Más protocolar. Sí, Carlos Germano, sí, consultor, un amigo. Gran analista. ¿Quién va a ganar las elecciones? No lo sé. Sí, si lo supiese, apostamos, ¿no? Obviamente. Yo creo que hoy el cambio está más fuerte que la continuidad. Y si te analizás post pandemia en toda la región, a excepción de Nicaragua. Dictadura. Sí, donde estaban todos presos los opositores. En todos los países donde hubo elecciones presidenciales, perdieron los oficialismos. ¿Quiere si va a ganar la oposición en Argentina? Y yo creo que hoy el cambio está más fuerte. ¿Sí? Ahora, dentro de la oposición apareció, digamos, un tercer jugador que ya lo habíamos visto en el 2015, con la presencia de Massa en ese momento. Sacó 20 puntos, ¿no? Sacó 20, 21 puntos, con una construcción política muy sólida. Es verdad. Massa en su momento había cerrado un acuerdo con un político de fuste dentro del peronismo que era José Manuel de la Sota. Hubo paso entre ellos, ¿recuerdas? Sí. Y después, digamos, llevaba en la provincia de Buenos Aires a un histórico del peronismo como era Felipe Solá, digamos. Había mucho volumen y así todo, digamos, no pudo romper esa... el bipartidismo. El bipartidismo. O las Ahora, bicoaliciones. hoy, ¿qué estoy viendo? Yo estoy viendo una situación inédita en la Argentina. Una situación inédita en Argentina. Sí, tomando el 83 para adelante. 2 crisis fuertes tuvo la Argentina, sin contar esta,
que fue el 88-89. La hiper. Y el 2001. En ambas, el peronismo actuó como bombero. Fue es verdad. El que vino, Menem en el 89-90, después vino la convertibilidad con Cavallo, en el 2001 acuerdo dual de Alfonsín en su momento, con la renuncia de la Rúa, el peronismo estabilizó. Hoy por primera vez en esta crisis la está el peronismo piloteando. Y que indudablemente genera un grado de falta de liderazgo muy fuerte, porque creo que lo que se está cuestionando fuertemente, lo que al peronismo nunca se le cuestionó es el liderazgo. Sí. Y desde que asumió el presidente de la República nunca pudo liderar la coalición. ¿Esta crisis del peronismo o de esta coalición gobernante es terminal? Yo en la Argentina no diría nunca terminal, pero que indudablemente, fíjate vos, de alguna manera creo que esta última semana pasó un hecho que te marca la ruptura que hay en el peronismo con las políticas nacionales. Una provincia como la de Formosa, con un gobernador histórico, desdobla. O sea, al margen de las anteriores, no, indudablemente, por eso te estoy hablando de la crisis del liderazgo, que esto en el peronismo no se vio. El peronismo en el gobierno no se vio nunca. ¿Quién es el mejor candidato del gobierno? Y hoy me parece que el que más consenso reúne todavía sigue siendo Sergio Massa. Massa más que Scioli. Sí. Yo no lo veo a Scioli reuniendo consenso. O sea, está tratando, no es acercándose a los sectores del kirchnerismo duro para ver si puede generar masa crítica. Hoy me parece que todavía Scioli no generó masa crítica y aparte hay un dato. ¿Tiene tiempo de generarla? Digamos, el tema de Scioli perdió una oportunidad histórica. Habiendo perdido la elección en el 2015 con Macri, por poco. Con Macri por un punto y medio, Scioli no se pudo consolidar como líder de la oposición. Que me parece que es un dato no menor y en el cual de alguna manera le resta volumen político a Scioli. Scioli, digamos, tiene una muy buena empatía con muchos sectores de la población, con un discurso me parece agotado, fe y esperanza y agenda productiva. Me parece que hoy el reclamo es otro, es mucho más profundo. Creo que recién Carlos hablaba de 200.000 pesos para no ser pobre. Me parece que eso de alguna manera te está marcando claramente dónde estamos parados como país. ¿Dónde estamos parados? Y en una situación cada vez más profunda, porque hay un dato, para mí hay dos ejes centrales de esta elección, que es confianza y futuro. O sea, el gobierno no inspira ninguna confianza. O sea que hoy la situación tiende más a agravarse que a tranquilizarse. ¿Qué hizo bien el gobierno, Carlos? ¿Qué hizo bien el gobierno? Yo creo que el gobierno intentó en su momento generar un cambio económico donde la idea central fue darle mayor actividad, digamos, generar mayor actividad económica. Creo que sí es verdad que vino una pandemia, sí es verdad que vino una guerra, creo que esto le jugó en contra, pero fundamentalmente el problema grave del gobierno en el cual se cuesta visualizar que hizo, no solamente que son malos, es que el presidente nunca pudo liderar su coalición. Es muy difícil ser gobierno y no poder liderar la gobernación. En términos de conducción política, digo, no me lo tomen desde el punto de vista institucional. Es un presidente que no fue presidente. Es un presidente que le costó ser presidente. Es un presidente que le cuesta ser presidente. Es un presidente que yo antes de venir para acá escuchaba a Raúl y Raúl planteaba no dialogan. Sí, a Raúl Timerman, no dialogan. Y bueno, este es uno de los problemas graves. En una crisis como esta, hoy la política no dialoga. Por eso digo que la política habla entre ellos. Sí. Pero de cara a la sociedad, no poder plantearse hoy cómo salimos de esto. Y pasa otra cosa, no los conocen. Salvo las figuras que vos nombraste. Sí. Los demás no los conocen. Digamos. Vos te pensás que se paran, no quiero dar ningún nombre en particular porque no quiero que... Un ministro X, sacá los nombres que dijiste recién. Un ministro X, que no sabe de economía, que es conocido, ¿sí? O el de seguridad en la provincia. Se paran en la estación del Roca. ¿Vos crees que alguien lo saluda?
No, yo creo que en general es un gobierno... Agustín Rossi creo que hoy tarde llegó. Rossi llegó tarde. Me parece que es un hombre con volumen político, con entendimiento y un hombre de diálogo. Un hombre respetado por la dirigencia política, pero me parece que llegó tarde. Sí. Pero tengo la sensación de que la población no respeta a ninguno de esos. No. Hoy no. Hoy la ruptura es muy fuerte. Sí. Pero no solamente pasa con el gobierno. El gobierno es porque las luces están enfocadas ahí como cualquier oficialismo. Sí. Pero creo que pasa en todos lados. Antes de que se vaya al programa, definiciones de las que quieran, dale. Carlos, una consulta. Dijo que Scioli tendría que haber conducido el peronismo cuando perdió la elección en 2015 y fue ser jefe de la oposición. ¿Cómo podría haber hecho algo así si Alberto Fernández no lo pudo hacer después de ganar la elección, ser el jefe del oficialismo? Fíjate que en su momento, en el 2015, asume Mauricio Macri y en ese momento, también con ayuda del gobierno, el que de alguna manera empieza a transitar la posibilidad de ser, digamos, la cabeza opositora fue Sergio Massa. Sergio Massa, digamos, en su momento ocupó un lugar, acuérdense que el presidente en ese momento, Macri, lo lleva a Davos, lo presenta como la cabeza de la oposición en la Argentina, después las circunstancias políticas, digamos, terminó como terminó esa relación, pero digo, me parece que Daniel Scioli, con la elección que hace, digamos, me acuerdo una campaña en la cual no se corrió un milímetro de ningún tipo de crítica al gobierno de... Se me va el programa, Carlitos. Sí, le quiero pedir un título a los chicos antes de despedirlo y que venga Gaby. ¿Tenés el convencimiento que va a ganar un opositor? Sí, señor. ¿Y el país que viene va a ser más complejo que este o no? Mucho más complejo porque hay que tener mucho volumen político para llevar adelante alguna serie de acciones y medidas políticas y económicas muy fuertes. Gracias por haber venido. Gracias, hijo. Sí, Carlos Germano, analista político y consultor. Sí, gracias a la gente de la ferretería que nos da el Morphy todos los días, gracias de verdad. Déjeme un título cortito que ya viene Babi. Sí, usted habló mucho, Prado, vamos, burgueño, y además dio muchos títulos. Vamos, rápido. A ver, llegaron los dólares, después de 2 días sin liquidaciones, al Banco Central de los ojeros del dólar agro. 90 millones de dólares aproximadamente es lo que se liquidó, 54 millones de dólares arriba el Banco Central por el bien de la patria, de nuestra familia, de este programa, etcétera, etcétera, que sigan llegando. Bueno, ¿cuánto cerró hoy el dólar? Hoy el dólar, el blue, ¿verdad? 4.23. Dios. Gracias, Prado. Un honor tenerlo, de verdad. Gracias, Carlito. Gracias, Angulo. Un fenómeno. Viene Babi. Quédate con Babi. Nos reencontramos mañana a las 9, a las 21. Sí. ¿Qué país me va a grabar?